Corporación Paraguas. Así nació y cayó el comienzo del fin 41-60. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon, y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 41 era mediados de noviembre y el clima gris y sombrío era un ejemplo perfecto del estado de ánimo que reinaba en aquellos momentos para algunos, especialmente en la finca Ashford de la isla Rockford. El funeral de Edward Ashford fue un evento desolador. Todos los asistentes estaban llenos de profundo pesar y tristeza. La mayoría tenía la cabeza gacha para mirar a sus pies. Algunos, incluida Madeline Ashford, lloraban abiertamente. El sacerdote, de pie ante el atril situado al pie del ataúd de Edward, recitaba la oración habitual en un funeral. Spencer mantenía la cabeza gacha, con las manos firmemente aferradas a su bastón. Había llegado muy temprano, sentado al frente, para ser el primero en presentar sus respetos a su difunto colega. Pensaba que Edward merecía al menos cierta satisfacción al saber que había hecho bien en ayudar a fundar Umbrella y que ésta se mantendría en el poder durante siglos. No era mucho, pero Spencer pensó que sería suficiente. Miró a su fila y vio a Sergei, Fabian, Laura y los demás miembros de la junta directiva sentados con él. Habían acordado acompañar a Spencer en el duelo por la muerte de Edward Ashford. Spencer se había asegurado de analizar sus posiciones actuales en el mundo y cómo beneficiaría a la corporación. Hasta el momento, todos ellos habían demostrado una gran promesa para mantener la seguridad del trabajo y asegurar su influencia en la política mundial. Dado que Umbrella ya había comenzado su expansión mundial y a establecer sedes en diferentes países, necesitaba que los miembros de la junta directiva lo ayudaran a gestionarlo todo, pero que recordaran que él tenía el control absoluto. La primera integrante de la junta era una mujer alta y esbelta, con el pelo castaño corto que le llegaba hasta el cuello, ojos verdes fríos, piel blanca que parecía reflejar su corazón frío y una boca que formaba una línea fina y apretada. Vestía un vestido negro largo con tacones a juego y un gran sombrero negro con un velo que apenas le ocultaba el rostro. Se llamaba Christina Henry y estaba a cargo de la gestión de Umbrella Europa desde su sede principal en París. Era una miembro de alto rango e influyente del Senado francés, con importantes conexiones en la Asamblea Nacional y el gabinete francés, lo que otorgaba a Umbrella un control considerable sobre la política francesa. Además, tenía acceso a cierta información que haría quedar muy mal al presidente y al primer ministro franceses ante la opinión pública. Era una política despiadada y temerosa de quien consideraba la mayor potencia, en este caso Umbrella, y haría lo que fuera necesario para mantenerla como la potencia dominante en la investigación de armas biológicas. Spencer la había aceptado de inmediato porque, en cierto modo, se parecía mucho a él y descubrió que podía confiarle el trabajo. El segundo miembro de la junta era un hombre chino, de mirada penetrante y dura, cabello negro peinado hacia atrás, rasgos faciales severos con un tatuaje de un dragón rojo en el rostro y, por lo que Spencer pudo ver, una profunda cicatriz en la mano derecha. Vestía un sencillo traje negro con mocasines y corbata a juego, al igual que los demás miembros masculinos de la junta. El hombre chino era Katsuhiko Takashi, presidente del Yuan Judicial, rama administrativa, por lo que era uno de los 5 miembros del gabinete chino. Dirigía todos los sistemas legales de China y controlaba más de 3/4 partes de la fuerza policial de Hong Kong, incluyendo al comisario de policía y sus 2 adjuntos. Estaba a cargo de la gestión de las instalaciones de Umbrella en Oriente Medio, con sede en Hong Kong. Y, según lo que Spencer había descubierto, dominaba todas las artes marciales y contaba con un considerable entrenamiento militar de las fuerzas terrestres del Ejército Popular de Liberación, PLACF. Spencer creía que era de confianza, pero también estaba empeñado en defender el honor de su familia, por lo que podría causar problemas si no se le vigilaba con atención. La tercera integrante era una mujer africana de piel bronceada, complexión menuda y cabello corto y oscuro. Llevaba un vestido negro corto con tacones a juego, un colgante con un símbolo tribal grabado, según pudo adivinar Spencer, y un tocado negro y un pañuelo que le cubría la cabeza. Era Abigail Claxton, ministra de Servicios de Inteligencia de la República de Sudáfrica, con control total del Servicio Secreto Sudafricano y la Agencia Nacional de Inteligencia. Tenía la responsabilidad de mantener el poder de Umbrella tanto en el norte como en el sur de África. Era otra persona a quien se le podía confiar el trabajo, siempre y cuando a nadie le molestaran sus supersticiones. Creía firmemente en su herencia africana y la veneraba con fanatismo. Aunque su padre era estadounidense, su madre era sudafricana y Abigail prefería seguir esa línea de sangre.
El cuarto miembro era un hombre corpulento y musculoso, de piel bronceada como la de Abigail. Su imponente figura apenas se sostenía en su traje. Era Paco Gavian, vicepresidente de Brasil y responsable de la gestión de Umbrella Sudamérica, mientras que Spencer controlaba la totalidad de Umbrella y tenía la plena jurisdicción de Umbrella Norteamérica. Paco era un político ambicioso y egoísta, que solo anhelaba convertirse en presidente de Brasil y veía el proyecto progenitor de Umbrella como una forma de lograr sus objetivos. Spencer sabía que tendría que ser vigilado de cerca para asegurar que supiera cuál era su postura y que Spencer tenía el poder para concederle sus objetivos. El último miembro de la junta fue uno de sus amigos más fieles durante el proyecto, el coronel Sergei Vladimir. Había estado al mando de Umbrella Asia y Europa del Este, además de ser uno de los principales ejecutores de Umbrella y líder del recién formado UPS, Servicio de Medidas contra Riesgos Biológicos de Umbrella. La UPS se había establecido como un grupo para probar las armas biológicas de Umbrella, en caso de un brote, para obtener datos de combate sobre cuán eficientes eran los experimentos. Básicamente, eran un batallón de soldados destinados a ser sacrificados como carne de cañón. Parecía cruel e innecesario una acción así con tantas vidas, pero se debían hacer sacrificios para mantener a Umbrella en el poder y Spencer sabía qué sacrificios debían hacerse para mantener este objetivo. Creo que he tomado buenas decisiones a largo plazo para esta corporación. Pero aún queda mucho camino por recorrer. Eso era cierto. Spencer sabía que para que Umbrella fuera una de las potencias más poderosas, necesitaba una ventaja sobre todas las demás, y el progenitor era su ventaja en ese momento. Pero si se pudiera cambiar o mejorar, sería un gran beneficio para la corporación. Pero Marcus era actualmente el único científico con toda la investigación y el conocimiento para descubrir esto, y aparentemente no estaba dispuesto a compartirlo con otros. Spencer miró a Marcus, sentado unas filas atrás. Le sorprendió que Marcus hubiera decidido asistir al funeral en lugar de quedarse en su laboratorio trabajando en el progenitor, pero Spencer supuso que lo hacía para apaciguar a la junta y mantenerlos a raya momentáneamente. Pero lo único que apaciguaría a Spencer era una actualización constante y detallada del trabajo de Marcus en el progenitor, aunque sabía que Marcus no le daría ese tipo de información. Spencer apretó con más fuerza su bastón. Estaba cada vez más cansado de Marcus y lo único que deseaba era que lo apartaran del proyecto. Pero no podía hacerlo hasta encontrar a una persona más idónea y leal para continuar la investigación cuando Marcus se fuera. Y para ello, Marcus necesitaba seguir en su puesto y dirigir el centro de formación para que se pudiera encontrar a cualquier candidato adecuado. Tienes suerte de que aún te sirvan, James. Pero si ocurre algo más que ni yo ni la junta directiva aceptemos, perderás tu tiempo y tu empleo. Al terminar el sermón del sacerdote, todos se levantaron de sus asientos y rindieron homenaje a Edward antes de dirigirse a la fiesta, como homenaje a su figura. La fiesta fue mucho más animada que el funeral, con la música alegre, la exquisita comida y bebida, y el recuerdo de los buenos momentos de la vida de Edward. La mayoría de la gente empezó a animarse y a disfrutar de la fiesta, bailando a todo volumen, por así decirlo, o charlando y riendo entre ellos, aunque algunos, especialmente Madeline y Ashford, aún se sentían desanimados por la muerte de Edward. Spencer abandonó la conversación que mantenía con los demás miembros de la junta y se acercó a Marcus, que estaba cerca de la salida. ¿Cómo va tu experimento?, preguntó Spencer, manteniendo la voz serena. Marcus lo fulminó con la mirada. No es asunto tuyo. Spencer se acercó y le devolvió la mirada a Marcus. Es asunto mío. Eres mi empleado, por lo tanto, trabajas para Umbrella. El progenitor no es tuyo y debe distribuirse entre otros científicos e instalaciones para descubrir su verdadero potencial. Tu experimento es tuyo, sí, pero tengo que estar al tanto de lo que haces. ¿Me he explicado bien?, preguntó, con la voz grave y oscura. Marcus parecía visiblemente conmocionado, pero intentó mantener la compostura intacta. Te mantendré al tanto de su progreso cuando lo considere oportuno, respondió, señalando con el dedo el pecho de Spencer para enfatizar. El experimento es extremadamente delicado y soy el único que puede manejarlo. Puedes tomar el progenitor y entregárselo a esos intelectualmente inferiores, pero mi experimento se queda conmigo. Y recibirás una actualización cuando yo lo diga. Se oyó un golpe sordo y repentino junto a ellos y ambos se giraron para ver qué era. Marcus se sobresaltó ligeramente por el ruido. Sergei estaba junto a ellos, fulminando a Marcus con la mirada, con la espada clavada en la pared y la mano apretada con tanta fuerza que la sangre se le filtraba entre los dedos.
Camarada, no olvides quién manda, le advirtió Sergei a Marcus, retirando su espada de la pared. No puedes hacer lo que te dé la gana. Se abrió la comisura derecha de la boca con la espada, y la sangre le corría por la barbilla. Marcus temblaba visiblemente y empezó a retroceder, extendiendo las manos, como si se defendiera de Sergei. Una sonrisa burlona se dibujó en el rostro de Sergei. Quizás necesites un pequeño recordatorio, dijo. Mientras se acercaba al ahora aterrorizado Marcus, Spencer empujó su bastón frente a Sergei, deteniendo su avance. Spencer miró a Sergei. Basta, Sergei. Retírate, ordenó. Volvió a mirar a Marcus con una sonrisa fría y siniestra. Creo que ha aprendido la lección. Espero una actualización en cuanto lo consideres oportuno. Pero no me hagas esperar demasiado. Marcus asintió rápidamente, con la frente cubierta de sudor, y se dirigió a la puerta. Luchó torpemente con el pomo hasta que logró abrirla y salió corriendo al cerrarse, mientras sus pasos apresurados se perdían en el pasillo. Spencer bajó su bastón y regresó a la fiesta, seguido por Sergei. Mejor disfruta de esta fiesta. Es para Edward. La fiesta duró un par de horas hasta que los invitados empezaron a salir y a subir a sus limusinas para regresar a casa. Spencer formó un círculo con los miembros de la junta y comenzó a contarles sus nuevas ideas, mientras más invitados salían del salón. Bueno, he logrado poner a Marcus en su lugar. Al menos por ahora. Así que debería enviarnos más actualizaciones sobre su investigación y compartir el progenitor con nuestras demás instalaciones, explicó. Ya hemos construido varias instalaciones en todo el mundo y tenemos instalaciones aún más grandes en construcción. Nuestro personal y seguridad están totalmente preparados para realizar los experimentos y esperan las muestras. Comenzaremos en cuanto estén listas, les informó Takashi. ¿Pero qué pasaría si tuviéramos un brote? Debemos asumir que habrá un brote. Este virus es extremadamente volátil. ¿Y si hubiera más científicos como Marcus? ¿Y si no entregaran sus investigaciones? Todos sabemos que esto es un hecho innegable. Umbrella debe mantener su posición actual de poder y, para ello, todo el personal de investigación debe entregarnos su trabajo, declaró Abigail. Hubo asentimientos entre los miembros de esa junta para mostrar su acuerdo sobre el tema. Spencer golpeó el suelo con su bastón para que guardaran silencio. Ya tengo la solución a este problema. Necesitamos una unidad de operaciones encubiertas, un equipo de especialistas en todos los campos, leales a Umbrella y con amplia experiencia para ser enviados a las misiones más peligrosas. Serán responsables de rescatar a investigadores importantes y su trabajo, de eliminar cualquier Bow que escape del cautiverio y de garantizar que ningún brote se extienda más allá de su epicentro. Esta unidad será la USF, Fuerzas Especiales de Umbrella, explicó. ¿Y quién dirigirá esta unidad? Preguntó Bien. Spencer apuntó con su bastón a Mkvarian, quien inmediatamente se puso firme. Creo que Ronald Mkvarian es apto para el puesto. Tiene una vasta experiencia en técnicas de combate y operaciones especiales, lo que lo hace muy adecuado para el puesto. Todos los miembros de la junta estuvieron de acuerdo, algunos con más reticencia que otros, pues no sabían si parecía confiable. Pero esa era su opinión, y a Spencer no le importaban sus opiniones sobre Mkvarian. Lo único que importaba era que Spencer confiaba en él, y eso les bastaría. Él se encargaría de ello. Spencer miró su reloj. Bueno, creo que con esto terminamos esta pequeña conversación. Sugiero que lo dejemos ahí, damas y caballeros. Pero necesito hablar con la señorita Henry, Sergei Mkvarian, dijo. Los miembros de la junta directiva asintieron y se dieron la mano para despedirse antes de partir hacia sus vehículos. Cuando todos se marcharon, Christine miró fríamente a Spencer. Tengo una pregunta que quería hacerle, señor Spencer, dijo manteniendo un tono de voz neutral. Muy bien. Habla. Se acercó a él, mirándolo fijamente a los ojos. ¿De verdad dejas que Marcus conserve su investigación y su puesto en la empresa? Incluso después de que, descaradamente, no nos haya proporcionado información actualizada sobre su investigación. Preguntó. Spencer le devolvió la mirada. Le he dado una advertencia justa. Pero si se convierte en una amenaza para esta empresa y comete algún error en el futuro, tendré que organizarle unas vacaciones más definitivas, declaró con voz fría. Luego miró a Sergei Mkvarian. Pero esto me ha demostrado algo importante. Nuestro personal de investigación podría acabar como Marcus, acaparando su trabajo para su propio bien. Necesitaremos nuestra propia organización de espionaje, gente que podamos colocar entre los empleados para que los espíen.
Los necesitaremos para robar investigaciones, limpiar pruebas y despedir a empleados problemáticos, explicó. Sergei se aclaró la garganta. Ya he empezado a formar dicha organización, camarada Spencer. Tengo varios agentes de confianza asignados a la estructura de mando, el personal de investigación y seguridad. Tendré que asignar algunos a Lux para vigilarlos y se necesitarán más agentes en otros lugares, pero por lo demás, la unidad Monitor está en pleno funcionamiento, afirmó Sergei. Spencer no pudo evitar sonreír ante la ironía de ese nombre. Una organización de espías y asesinos que vigilaba a los empleados ante cualquier señal de traición recibía el nombre de la función para la que fue creada. Le parecía que había una profunda ironía arraigada en la estructura de Umbrella, pero ahora mismo eso carecía de importancia, ya que estaban completamente preparados para cualquier circunstancia. Tras unas breves conversaciones sobre cualquier tema relevante para la integridad de Umbrella, se dirigieron a sus vehículos hacia el aeropuerto y a su respectivo cuartel general, donde estaban al mando. Pero antes de irse, Spencer se giró y echó un vistazo a la finca Ashford, ahogando el ruido de los aviones y helicópteros que se alejaban. Pensó en todo lo que había hecho con Edward y en lo que habrían hecho si no hubiera muerto tan pronto. Pero sabía que no tenía sentido intentar centrarse en lo que podría haber sido, aunque realmente deseaba que las cosas hubieran sido diferentes, que Edward siguiera vivo y que ambos hubieran podido trabajar para mantener a Umbrella en el poder. Adiós, viejo amigo. No era una gran oración, pero tendría que bastar. Subió a su limusina y guardó silencio todo el camino hasta el aeródromo, sin poder pensar en nada más que en su querido y difunto amigo, febrero de 1969. ¿Qué diferencia había supuesto? ¿Qué beneficio habría aportado el fin del año? ¿Habría ayudado? ¿Habría servido de algo? Desde luego, no le hizo nada a Alexander Ashford. Se sentó a los pies de su cama, sintiéndose increíblemente avergonzado y desanimado. Había permanecido encerrado en su mansión durante días, sin comer ni beber casi nada, sin dormir. Estaba demasiado abrumado por la culpa y la vergüenza por la muerte de su padre, por no haber hecho nada para salvarlo. Le carcomía el corazón como gusanos que roen una manzana, devorando toda la bondad de la fruta madura, dejándola solo con una cáscara vacía. ¿Qué podía haber hecho? No sabía qué hacer. No estaba con él en ese momento. Eso no alivió en absoluto su vergüenza. Aunque estaba en otra zona del laboratorio, ayudando a ordenar el equipo que se guardaría para el experimento cuando ocurrió el incidente, no encontraba nada que hacer para salvar a su padre. Y así vio morir a su padre, lo vio asfixiarse y resucitar, obligando a los guardias de seguridad a abatirlo a tiros. Nunca habían descifrado la cronología exacta en la que el progenitor mató a sus víctimas. Algunas morían en 5 minutos de infección, mientras que otras fallecían en 2 días. Pero su padre había sido uno de los primeros, así que fue abatido a tiros como un animal rabioso, en lo que el progenitor lo había convertido. Después de ese día y del funeral, Alexander Ashford, ahora cabeza de la familia Ashford, se vio obligado a soportar la maldición y la indignidad de haber fallado al honor del gran legado de Verónica Ashford. Su familia era un recordatorio constante de ese hecho. Lo regañaban, lo aborrecían y lo despreciaban constantemente por dejar morir a su padre y arruinar el legado de los Ashford. Se había convertido en la mancha de barro en el borrón y cuenta nueva de la familia Ashford, la manzana podrida en el barril, y su familia constantemente le recordaba ese hecho. La razón por la que había fallado en el legado de Ashford era porque, ahora que su padre había muerto, los Ashford habían perdido el monumento que era un verdadero representante de su honor y delicadeza. Habían perdido su control sobre Umbrella mismo. Con Edward muerto y Marcus recluyéndose constantemente, Spencer era ahora quien tenía todas las bazas. Todos los empleados le eran leales, contaba con el respaldo de una junta de distinguidos políticos, ahora contaba con un ejército privado y unas fuerzas especiales que pronto se formarían. En esencia, Spencer gobernaba Umbrella. Alexander apretó los puños y sintió que la rabia y la ira aumentaban en su interior. Umbrella no es solo suya. Pertenece a la familia Ashford. Mi padre ayudó a convertir Umbrella en lo que es, ayudó a Spencer a obtener su poder en Umbrella, y ahora estamos abandonados al mundo para ser ignorados, ¿verdad? Él nunca tendrá el control total de Umbrella. Alexander sabía que la única manera de redimirse y reconstruir el legado de Ashford era recuperar su posición de poder en Umbrella. Para ello, necesitaría obtener ventaja en la competencia que todos los altos mandos mantenían contra el progenitor, por lo que necesitaría revivir a su gran antepasada, Verónica, con un cuerpo renovado y rejuvenecida.
Verónica fue la gran mujer que inició el legado de la familia Ashford y lo reconstruiría de nuevo. Pero primero, necesitaba construir unas instalaciones que ocultaran su trabajo a Spencer. Ahora que Spencer conseguía más poder y soldados, también contrataría espías para vigilar a sus empleados y compañeros de la junta. Alexander había mantenido su fachada de trabajar para Spencer permitiéndole entrenar a sus fuerzas especiales en el complejo militar de Rockford. Tenía que ir allí con frecuencia para interrogar al recién nombrado general Mkvarian sobre el progreso del entrenamiento y comunicárselo a Spencer, para demostrar que seguía trabajando para Umbrella. Pero ahora Alexander necesitaba encontrar unas instalaciones aisladas donde pudiera comenzar su trabajo, lejos de las miradas indiscretas de Spencer, y mantener la fachada de que trabajaba para él. Necesitaba construir unas instalaciones que satisficieran las necesidades de ambos con el progenitor, para que Spencer estuviera lo suficientemente satisfecho como para no preguntar sobre su trabajo. ¿Pero dónde? ¿Dónde puedo empezar este trabajo sin que Spencer lo sepa? Tendrá que ser en un lugar apartado. En un lugar al que casi nadie se aventura. Y tiene que estar bajo nuestras propiedades familiares. Entonces se le ocurrió. No necesitaba construir una instalación para él y para Spencer. Podía construir una para él y darle otra a Spencer. Scott. Gritó. Tuvo que esperar unos segundos antes de que llamaran a la puerta y entrara Scott Harman, su mayordomo. «Sí, señor», preguntó con la voz regia que parecen tener todos los mayordomos. «Necesito que me hagas 3 cosas. Primero, que contactes con el cementerio donde está enterrada Verónica Ashford, que exhumes su cuerpo y lo traigas aquí. Segundo, que consigas obreros de la construcción y les digas que necesito que me construyan algo en la Antártida. Y tercero, que me organices una reunión con la junta directiva», ordenó, contando con los dedos mientras hablaba. Scott asintió y se fue. Alexander sonrió mientras se acostaba en su cama de dormir. Había decidido cederle a Spencer el control total de las instalaciones del laboratorio de Rockford para que pudiera realizar su trabajo como muestra de lealtad. Mientras tanto, solicitaría permiso a la Junta para construir su laboratorio bajo la terminal de transporte que la familia Ashford poseía en la Antártida. La terminal de transporte se había construido originalmente como un centro de envío para que toda su carga se entregara a otras tierras y propiedades de su propiedad. Era el lugar perfecto para construir la instalación, ya que estaba aislada de toda forma de civilización y contaba con espacio suficiente para construir sus características, como la enorme mansión que tendría que construir. Además, tranquilizaría a la junta directiva, ya que si se producía una fuga, y se aseguraría de que no ocurriera, sabrían que no habría ningún lugar por donde se propagara. Mientras Alexander se quedaba dormido, decidió incluir algo en la mansión, algo que siempre había adorado de niño y que ansiaba ver construido en su propia mansión para su vanidad y como homenaje al difunto George Trevor. Copiaría el diseño de la finca Spencer, especialmente el salón principal. Esa era la parte de la mansión que más disfrutaba. Se adaptaría perfectamente a sus nuevas instalaciones. Me redimiré ante el legado de Ashford. No te preocupes, padre. Spencer no tendrá control total sobre Umbrella. Con todos sus planes resueltos y sus ideales listos para seguir adelante, finalmente se dejó llevar por un sueño tranquilo sabiendo que haría que su padre se sintiera orgulloso y le demostraría de Verónica que era digno de llevar la sangre del árbol genealógico de los Ashford. Spencer bajó del helicóptero y se dirigió al ascensor al borde del helipuerto, en los terrenos de su finca. Tuvo otro día ajetreado con la junta directiva, en relación con la formación de las fuerzas secretas de Umbrella. La mayoría estaba bastante preocupada por los soldados de la unidad, ya que, al igual que en la UPS, la mayoría eran criminales de guerra convictos o exsoldados. Pero Spencer les aseguró que los reclutas podrían ser reclutados para ser entrenados y convertirse en una férrea lealtad a Umbrella. Hasta el momento, la junta directiva parecía contenta con la forma en que Mkvarian dirigía las USF, pero sin duda estaban preparados para disolver o eliminar la unidad ante cualquier indicio de traición. Con suerte, podré convencerlos de que Mkvarian mantendrá el orden en la unidad. Spencer sabía con certeza que Mkvarian podría mantener a los soldados a raya y entrenarlos al máximo. Habían pasado casi 2 años desde la unidad, y ahora ésta se había dividido en 4 escuadrones de 6 hombres cada uno. Se estaban seleccionando y entrenando más candidatos para reemplazar a los hombres que cayeran en acto de servicio, e incluso pronto llegarían. Sergei también progresaba a buen ritmo con la organización Monitor. Hasta el momento, contaban con más de 50 miembros, todos ellos integrados entre los empleados de todas las instalaciones de Umbrella en todo el mundo.
Todos los miembros se informaban a sí mismo, al director Henry, a Sergio Akbarian sobre cualquier novedad. Spencer había asignado a algunos agentes para que vigilaran a Marcus, asegurándose de que no perdiera de vista para quién trabajaba y qué debía hacer para Umbrella. Hasta el momento, la breve charla de Spencer con Marcus había surtido efecto, ya que le enviaba actualizaciones con mayor frecuencia y detalle. Quizás Marcus esté un poco más en la fila, pero aún habrá que vigilarlo. Se está obsesionando demasiado con su trabajo y podría volver a ignorarnos. Pero, en cualquier caso, todo marchaba sobre ruedas y seguía por buen camino. La corporación se estaba haciendo cada vez más popular entre el público mundial y ya había comenzado a integrarse en los pueblos locales, especialmente en Raccoon City, donde donaban fondos para financiar nuevos proyectos de construcción, como la ampliación de la línea ferroviaria de los hermanos Kite. Pero incluso Spencer sabía que con cada acción hay una reacción que puede derribar a la primera. Y siendo el progenitor la reacción, es una reacción bastante desagradable. Era el 13 de marzo de 1970. Había estado trabajando en los laboratorios, observando a los científicos en sus experimentos con el progenitor, que se estaba incorporando a insectos vivos. Otras instalaciones realizaban experimentos similares al laboratorio Arclay, y todas intercambiaban especímenes y datos de investigación para maximizar la eficiencia. Observaba a Sarton y Crackhorn supervisar el experimento con un escorpión que les habían enviado los laboratorios africanos y una araña doméstica común que habían encontrado merodeando por la finca. No tuvieron que salir de la finca para obtener la mayoría de sus especímenes. Los encontraban con mayor frecuencia en los alrededores. Pronto, Laura entró en la habitación y se acercó a Spencer por detrás. Señor, comenzó y respiró profundamente, ha habido un incidente. Spencer se giró y la miró fijamente. ¿Qué tan mal? Laura abrió el expediente y recorrió el papel con el dedo. Al parecer, una instalación en Mozambique ha tenido una fuga y la Reina Blanca la ha sellado. Todo el personal se ha infectado y los experimentos están fuera de control, le informó, leyendo el expediente. Spencer sacó un puro de su cigarro y lo encendió. ¿Se ha propagado a los alrededores? Laura cerró el expediente y lo sostuvo entre sus manos. Solo al pueblo de arriba. Es un pueblo pequeño, lejos de las ciudades principales. Actualmente habitado por unas 50 o 60 personas, todos agricultores, explicó. Spencer inhaló el puro y luego exhaló el humo. ¿Se ha avisado a las autoridades? Laura negó con la cabeza. Spencer consideró los hechos un momento y se decidió por la única opción que se le ocurrió. Matar dos pájaros de un tiro, por así decirlo, porque necesitaban tapar la filtración y poner a prueba a la USF en situaciones de combate reales. Es hora de poner a prueba el entrenamiento de Mkbarian. Oremos para que los soldados estén a la altura. Dio otra calada al cigarro y exhaló el humo. Que venga la USF, ordenó. Laura asintió y salió a hacer la llamada. Cuando la puerta se cerró tras ella, Spencer volvió a la ventana y continuó observando el experimento, inhalando el puro y exhalando el humo. Sabía que esto se resolvería en cuestión de horas. 13 de marzo, 18 horas sobre el distrito de Funalouro, en la provincia de Inhambane. Un helicóptero de transporte Mi-8 surcaba el cielo. Sus pilotos mantenían la aeronave en su rumbo, mientras el ingeniero supervisaba los componentes vitales de la aeronave y los 4 escuadrones de tropas en la parte trasera, sentados o de pie, formaban sus respectivos grupos. Todos guardaban silencio, sin bromear ni hablar, absortos en la misión. El helicóptero continuó su rumbo hasta que uno de los pilotos les habló por los auriculares. Zona objetivo detectada. No hay señales de enemigos. Prepárense para el lanzamiento. El ingeniero pulsó algunos botones en la consola de una computadora y una gran pantalla descendió del techo del helicóptero. Al encenderse, reveló el rostro del general Mkbarian. Su rostro mostraba signos de envejecimiento, con arrugas bajo los ojos y el cabello canoso. Bien, escuadrones. Aquí está su misión. Hace unas horas, el progenitor se filtró en estas instalaciones y mató a todas las personas dentro del laboratorio y en la superficie. Los experimentos también se han perdido, así que prepárense para graves problemas. No podemos permitir que la investigación sea conocida por el público en general, por lo que la evidencia debe ser eliminada, explicó. La pantalla cambió a un esquema de una instalación subterránea. Este es el esquema de la instalación. Está a aproximadamente 1067 metros bajo tierra y alberga dormitorios, laboratorios, jaulas para especímenes, su propio suministro de energía, cafetería y helipuerto subterráneo.
El complejo tiene 12 niveles en total. Los laboratorios principales y el generador de energía se encuentran en los niveles inferiores, los dormitorios y la cafetería en el primer nivel, y laboratorios más pequeños y jaulas para especímenes dispersos en los demás pisos, explicó Nkvarian, señalando con un puntero todas las áreas mencionadas. Los soldados permanecieron en silencio, sin hacer ningún ruido para indicar que estaban prestando atención, todos ellos simplemente escuchando atentamente y fijos en la pantalla. Su objetivo está en esta sala, el puntero resaltó y amplió la imagen de una pequeña sala cuadrada, con una consola de computadora y un gran pilar metálico, integrado con motores y módulos de potencia en el centro. El sistema de autodestrucción. Una vez activado, el sistema de autodestrucción aumentará la potencia del generador hasta sobrecargarlo. Cuando la potencia se sobrecarga, activará un explosivo de alta potencia en el módulo central. Esto provocará una reacción en cadena en la que también detonarán todas las cargas explosivas secundarias, ubicadas en puntos clave de la estructura de la instalación. Esto provocará el derrumbe de toda la instalación. ¿Cuáles son nuestros objetivos?, preguntó Alpha 1, el líder del escuadrón Alpha. La pantalla volvió a mostrar la imagen de Nkvarian. Su objetivo principal es activar el sistema de autodestrucción y destruir todas las pruebas, y luego presentarse en el punto de evacuación un clic al norte de la aldea para la extracción. Sus objetivos secundarios son enviar todos los datos de investigación al almacenamiento de datos de la Reina Roja y rescatar al personal superviviente. Recuerden, tienen 2 horas antes de que lleguen los helicópteros de evacuación y otras 2 horas para recogerlos. Después de ese tiempo, varios helicópteros de ataque IND bombardearán las instalaciones, con hasta la última criatura que quede en ellas. ¿Entendido? Todos los soldados asintieron. Bien. Prepárense para el aterrizaje. Dicho esto, la imagen se desvaneció. Estamos sobre la zona de lanzamiento. Esta es su parada. Manténganse a salvo, aconsejó el piloto. El ingeniero abrió las puertas a ambos lados del helicóptero, atando firmemente 3 cuerdas a ganchos en el techo y las arrojó por la escotilla, dejándolas colgando del helicóptero hasta el suelo. De 3 en 3, los soldados descendieron por las cuerdas hasta el suelo, tocando el suelo y formando una formación defensiva, con las armas en alto y listos para disparar. El escuadrón Alpha estaba agazapado en un campo de cultivo no muy lejos de la aldea. El escuadrón Beta estaba en el campo a su derecha, el escuadrón Charlie más abajo y el escuadrón Delta detrás. El líder se levantó después de que la zona se considerara despejada y se volvió hacia sus hombres. Bien, tenemos que encontrar la entrada del laboratorio en el pueblo. Un breya africano nos ayudó mucho con la información sobre la entrada, pero dijeron que estaba cerca de las afueras del pueblo. Pero primero, encontraremos cualquier ruta segura que podamos tomar a través del pueblo. El escuadrón Charlie se quedará aquí y asegurará los campos. El escuadrón Beta se posicionará en una de las casas y estará atento a los mutantes. Delta mantendrá la calle principal que da a la plaza mientras nos dirigimos a ella. Alpha 4, en punto ordenó. Alpha 4, el más joven del grupo, se adelantó, con su ametralladora Kar-15 lista, 3 cargadores adicionales en el pecho, una escopeta Mossberg 500 a la espalda, cartuchos adicionales en los bolsillos del pantalón y una pistola SIG T220 en una funda sujeta al muslo derecho, 2 cargadores adicionales enganchados al cinturón junto con 2 granadas. Estaba listo para cualquier cosa y esperaba que el resto de su escuadrón también lo estuviera. Esta era su primera misión. Prefería hacerlo rápidamente, entrando y saliendo en menos de 1 hora, pero sus camaradas, especialmente su líder de escuadrón, estarían preocupados por mantenerse con vida. No le preocupaba la vida de sus camaradas. Vivirían o morirían según sus habilidades y las decisiones que tomaran. No le gustaba la idea de que sus compañeros murieran y esperaba con ansias que algunos sobrevivieran, pero estaba concentrado en una sola cosa: la misión en sí. Eso era lo único importante, incluso por encima de sus compañeros. La misión debía completarse sin errores y luego podía preocuparse por poner a salvo a sus compañeros. La misión siempre había sido el objetivo principal de Alpha 4. Hiciera lo que hiciera, la consideraba una misión y debía completarla a cualquier precio. La camaradería era buena, pero Umbrella buscaba más que la misión. De hecho, estaba contento de haber sido reclutado por la USF. Eso había sido hacía 2 años, cuando se formó la unidad y lo sacaron de las calles de Nueva York. Había formado parte de una pandilla callejera local, robando dinero, drogas, como no era de los que las consumían, despreciaba a quienes las usaban como excusa para subsistir, y armas.
Lo entrenaron por primera vez para usar un arma a los 10 años, cuando uno de los líderes de la pandilla lo vio tan bien que pronto usó una pistola y se convirtió en uno de sus matones. Siguió mostrando lealtad a su trabajo y hacía todo lo que le ordenaban, pero nunca dijo que lo disfrutara. Era una misión y debía cumplirla si quería seguir con vida. Ese principio lo mantuvo desde que formó parte de esa pandilla, siempre ayudando o abandonando a sus compañeros cuando la situación lo exigía, poniendo en peligro el éxito de su misión. Siempre se mantuvo fiel a ese principio, y por eso sobrevivió, o no estuvo en la cárcel el resto de su vida. Aprendió artes marciales, boxeo y defensa personal, todo de esa pandilla, pero la USF le enseñó a ser un verdadero soldado, algo que siempre había deseado ser. La pandilla le había ayudado a abrirse camino en ese camino, así que les estaba agradecido, pero también le estaba eternamente agradecido a la USF y les juraba lealtad por el resto de su vida. Lo atraparon por primera vez tras una fuga reciente de la policía. Había escapado de los muelles de la ciudad tras un narcotráfico que salió mal, dejando a la mayoría de sus camaradas a su suerte, y corrió a un café local para recuperar el aliento. Entonces, un par de agentes con el logo de Umbrella se le acercaron y le pidieron trabajo, pero él les dio una paliza brutal. Pronto terminó escalando la escalera de incendios y escapando por los tejados, con más agentes tras él. Bajó a la calle tras atravesar corriendo un complejo de apartamentos, pero los agentes lo rodearon en cuanto dio un paso por la puerta principal. Después de eso, lo llevaron a la isla Rockford y el general Mkbarian lo entrenó como soldado. Tenía 14 años cuando comenzó su entrenamiento y ahora, a los 16, por fin formaba parte de un escuadrón de élite de soldados, entrenados para las misiones más mortíferas. Y cumpliría esta misión hasta el final. No defraudaría a la unidad ni a la corporación. Condujo al escuadrón por una callejuela entre casitas de paredes de paja y techos de madera, atentos a cualquier cosa que pudiera saltarles encima. Levantó el puño cerrado para detener al escuadrón cuando un ruido llegó desde una esquina, detrás de una de las casas. Un barril no tardó en aparecer rodando por la esquina, derramando su contenido sobre la tierra. Alfa 4 señaló hacia adelante con los dedos extendidos y el escuadrón continuó avanzando. No me gusta esto, hombre. Es demasiado silencioso, se quejó Alfa 5, un soldado. Solo eres un cobarde, lo sabes, ¿verdad? Se burló Alfa 2, su soldado. Cállate la boca, perra. Le espetó Alfa 5. No, cállate, inútil saco de mierda. Alfa 4 se giró para encararlos. Cállense los dos. Están revelando nuestra posición. Así que cállense. Antes de que les dispare yo mismo. Se giró hacia Alfa 1. ¿Órdenes, señor? Continúen hacia la plaza, ordenó, lanzando una breve mirada furiosa hacia los Alfas 2 y 5. El equipo partió de nuevo, manteniendo la formación y las armas en alto. Pronto llegaron a un amplio espacio abierto con un pozo en el centro y varias casitas de paja rodeando el perímetro. Alfa 1 señaló con el dedo y trazó un círculo, al que el equipo respondió formando un círculo alrededor del pozo. Alfa 4 observó la zona y no pudo evitar apretar el arma con más fuerza. No se oía ningún sonido, salvo la ligera brisa que soplaba por el pueblo, que hacía que las casitas de paja se mecieran un poco, y su propia respiración profunda. No había señales de personas ni animales salvajes en la zona, y parecía más bien una emboscada, situada en el espacio abierto de la plaza, rodeada de varias casas. Parecía perfecto para un ataque de francotirador, pero sabía que no se trataba de soldados humanos, sino de mutantes infectados. Sabía que lo atacaría, ya había estudiado los experimentos que realizaban los laboratorios, al igual que el resto de la unidad, y la sensación de pavor y un ligero temor le reconfortaban un poco al saber que su intuición no le había fallado. Esto no está bien, hombre, se quejó Alfa 5, retrocediendo ligeramente hacia el pozo. Cualquier respuesta a sus quejas se vio interrumpida por el crepitar de la radio. Alfa 1 se llevó la mano al auricular para responder mientras todos los demás escuchaban en silencio. Aquí el escuadrón Beta, balbuceó la radio. Nos atacan cerca de lo que parece ser la iglesia local. Número desconocido de objetivos. Habla Alfa. Indica tus enemigos. Cambio, respondió Alfa 1. Aldeanos infectados. El progenitor ha revivido sus cuerpos y los ha vuelto inmunes a los disparos. Están completamente muertos, pero nos atacan, como decían los archivos. Se oyó un breve sonido de ametralladora. La única forma de abatirlos es arrancarles el cerebro. Eso es lo único que, mierda.
Ni siquiera Alpha 4 pudo evitar encogerse cuando alguien empezó a gritar por la radio, seguido por sonidos de carne desgarrada. Perdimos a Beta 6. Repito, perdimos a Beta 6. Necesitamos refuerzos ya. Gritó Beta 1 por la radio. Alpha 1 desconectó la radio y se dirigió a su escuadrón. Tenemos que llegar a la iglesia. Beta necesita ayuda. Vamos, señor. Interrumpió Alpha 2. Mire. Señaló al otro lado de la plaza, en dirección a donde habían venido. Varios aldeanos marchaban hacia ellos a trompicones, saliendo de los edificios hacia las calles. Marchaban hacia el escuadrón, sin prestar atención a las armas que los apuntaban. El escuadrón Alfa comenzó a retroceder lentamente hacia el pozo, formando casi un círculo cerrado. A medida que los aldeanos se acercaban, Alfa 4 notó que su piel estaba ligeramente pálida y sus ojos eran completamente blancos, con las pupilas fundiéndose con el blanco del iris. Estas personas ciertamente han entrado en la etapa de reactivación de la infección. Levantó su rifle y apuntó al zombi más cercano. Sabía que los zombis eran monstruos imaginarios, de ciencia ficción, pero no había otro nombre para llamarlos. Al fin y al cabo, el progenitor los mataba y los devolvía a la vida, convirtiéndolos en no muertos carnívoros. Zombies era el único nombre que encajaba con la descripción. Cambió el modo de disparo del rifle a un solo tiro y apretó el gatillo, destrozando el cerebro del zombi. Pronto cambió de objetivo y volvió a disparar. El escuadrón se unió al ataque segundos después. El escuadrón Alfa permaneció en formación durante varios minutos antes de sufrir bajas. Alpha 6 había ido primero cuando uno de los infectados le mordió el cuello y le arrancó la garganta, mientras la sangre le corría por el uniforme de camuflaje desértico. Sufrió espasmos severos mientras los infectados se acercaban a él y devoraban su cuerpo, que aún se retorcía. El sonido de tendones y ligamentos desgarrados se oía por encima del corro de gemidos de los aldeanos, junto con la horrible visión de rostros pálidos, salpicados de sangre, que se metían la piel empapada en sangre en la boca. Alpha 3 perdió el control y corrió hacia uno de los edificios para atrincherarse, aunque las casas eran de paja y no le servirían de mucho. Incluso había sumergido su arma y usado sus granadas para mantener alejados a los infectados mientras corría hacia la casa. Nadie sabía cómo se protegería allí. El resto del escuadrón continuó defendiendo su posición, disparando a los infectados a medida que se acercaban. Pronto, el escuadrón se vio rodeado por todos lados por los infectados. Alpha 4 buscó una ruta de escape y la divisó. Había un gran hueco entre la multitud de infectados, lo suficientemente grande como para que él pudiera pasar, lo que conducía a una pila de barriles apilados ordenadamente uno sobre otro, que llegaba hasta el tejado de una de las casas. Miró entre la salida y sus camaradas, pensando qué debía hacer. ¿Debía abandonarlos a la muerte para completar la misión? ¿O debía renunciar a ella y ayudarlos a sobrevivir? Una cosa u otra. No le dio tantas vueltas a la idea porque sabía qué debía hacer, qué factor era el más importante. La misión es prioritaria. Sobrevivir es su responsabilidad, no la mía. Había vivido con esta línea de pensamiento toda su vida y no le falló ni le ignoró, ayudándole a sobrevivir un día más. No veía sentido en fallar e ignorar esa afirmación después de haberle salvado la vida innumerables veces, después de haberlo ayudado a llegar donde estaba hoy y de seguir ayudándolo en el futuro cercano. La misión era lo primero. Un rey ya lo veía así, y él también. Corrió hacia el hueco, disparando rápidamente a cualquier infectado que se cruzara en su camino, y llegó a los barriles antes de que ninguno de ellos pudiera alcanzarlo, saltando ágilmente por la pila hasta que se agarró al techo y se impulsó. Los aldeanos habían sido inteligentes al construir las casas para el clima de su país. Los techos se sujetaban firmemente a las frágiles paredes de paja mediante un marco resistente y robusto que cubría la estructura de la casa, así que no tenía que preocuparse de que se derrumbara bajo su peso. Oigan, miren. Alpha 4 encontró la salida. Dense prisa. Gritó Alpha 2 por la radio. Volvió a mirar hacia la plaza y vio a Alpha 5 y Alpha 2 corriendo hacia él, esquivando por poco los ataques de los infectados. Se agachó junto al borde del tejado y les ofreció la mano para que lo alcanzaran. No quería ver morir a sus camaradas. Por muy importante que fuera la misión, debía ayudarlos a sobrevivir, aunque fuera por unos minutos. Pero no podía perder de vista lo que realmente importaba. La misión debía completarse. Alpha 5 llegó primero a los barriles y fue izada por Alpha 4. Alpha 2 llegó a los barriles mientras los infectados se acercaban y sus dos compañeros de escuadrón la izaron a un lugar seguro.
Alfa 1 no tuvo tanta suerte. Los infectados se le acercaron como animales voraces y lo despedazaron. Lo perdieron de vista mientras era arrastrado, gritando, bajo la multitud de infectados que lo rodeaban, y sus gritos pronto cesaron. Alfa 2 respiró hondo, tembloroso, y los miró. Tenemos que salir de aquí. 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 Sus continuos y aterrorizados gritos fueron interrumpidos por una fuerte bofetada en su cara por parte de Alfa 5. ¿Y ahora quién es la mariquita? Se burló, con una sonrisa estúpida en su cara. Alfa 2 simplemente lo fulminó con la mirada, recuperando la compostura, mientras él comenzaba a reír. Cuando un animal enorme saltó al tejado y se abalanzó sobre él, arrastrándolo hacia las calles. Alfa 2 volvió a gritar mientras Alfa 4 corría al borde del tejado para ver qué había derribado a Alfa 5. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendido, al reconocer a la criatura. Jamás había imaginado que algo así estuviera allí. No es bueno. Era un enorme león macho, obviamente infectado, debido a que tenía varios agujeros de bala en la piel y no estaba muerto. Mordisqueó el estómago de Alfa 5, desgarrándolo y devorando los órganos internos, arrancando y masticando los intestinos fibrosos con sus enormes mandíbulas. Alfa 5 gritó con todas sus fuerzas, mientras estos permanecían en su pecho. Su sangre salpicó la cara del león, el suelo y su cuerpo, sus ojos miraban con horror sin igual al león infectado por el progenitor que lo destripaba. Algunos de los aldeanos infectados llegaron para unirse al festín y comenzaron a masticar sus brazos y piernas, arrancándoles los tendones y salpicando sangre por todo el suelo y sus rostros mientras desgarraban la carne para comer. Alfa 4 levantó su rifle y le disparó a Alfa 5 en la frente, poniéndolo fin a su sufrimiento y tormento. Nadie merecía una muerte así. Dejó a Alfa 2 con sus gritos y saltó desde el otro extremo a la calle, alejándose a toda velocidad de la plaza. Estaba perdiendo los estribos y pronto podría sufrir una crisis nerviosa. Mejor dejarla allí. Tenía que encontrar el laboratorio y rápido, antes de que la infección se propagara más. Su radio cobró vida de repente con una ola de estática antes de que se escuchara una voz. Jesucristo en la cruz. Estamos jodidos. Están por todas partes, maldita sea, necesitamos ayuda. Ignoró la radio y se concentró en lo que necesitaba hacer. Primero debía encontrar la entrada del laboratorio, un lugar con suficiente espacio para ocultar un ascensor o una escalera secreta, sin despertar sospechas entre los vecinos. Continuó corriendo por las calles mientras su mente intentaba descifrar dónde estaría el laboratorio, llegando a una bifurcación y doblando la esquina a la izquierda. Cuando se detuvo de golpe. Al menos 10 infectados se estaban comiendo 3 cadáveres de soldados de la USF, desmembrando cuerpos y arrancando órganos para llevárselos a la boca. Todos lo miraron y gimieron, con la sangre rezumando por la boca y entre los dientes. Se dio la vuelta para dirigirse a la otra calle. Solo para ver a más infectados viniendo hacia él y al león viniendo hacia él después de haber terminado de devorar lo que quedaba de Alfa 5. Rayos. Piensa rápido. Y muévete más rápido. Se lanzó a través de la pared de la casa contigua, abriéndose paso entre el heno y aterrizando en la alfombra tendida en el suelo. Se puso de pie y salió corriendo. A cualquier miembro superviviente de la USF. Soy Charlie tos. Mi equipo se ha ido, están todos muertos. Me dirijo al punto de evacuación. Nos vemos allí. Fuera, dijo su radio antes de volver a silenciarse. No tuvo tiempo de responder a ningún mensaje de radio. Necesitaba llegar a los laboratorios, y rápido. Corrió por la calle a la que salió y dobló una esquina, saltando a un carrito y luego a un tejado cercano, evitando a los infectados que seguían dispersándose por las calles. Se sentó y recargó su Car 15, tirando el cargador vacío, colgándose la ametralladora al hombro y sacando la escopeta, asegurándose de que estuviera completamente cargada. Después, contó la munición que le sobraba. Tenía 3 cargadores para el Car 15, 1 cargado en el fusil y 2 para usar, lo que sumaba 90 disparos en total. Tenía la Mossberg completamente cargada, es decir, 8 cartuchos, más los 2 que llevaba en los bolsillos, lo que sumaba 24 cartuchos. Y finalmente, tenía la SIG P220 cargada con 2 cargadores adicionales, lo que sumaba 45 disparos. Además de las 2 granadas que tenía, debería tener munición adicional para entrar y salir de los laboratorios, siempre que tuviera cuidado. Aquí Delta 1. Los Deltas 4, 2 y 5 han caído. Los perdimos cerca de la última posición de Alfa. Todos están muertos.
A los supervivientes, hemos encontrado la entrada del laboratorio. Repito, hemos encontrado la entrada del laboratorio, anunció su radio, captando su atención. Se llevó la mano al auricular. Habla Alfa 4. Soy el último superviviente del escuadrón Alfa. Estoy a un par de calles de la plaza. ¿Dónde se encuentran? Respondió. Necesitaba llegar allí cuanto antes y ayudarlos lo mejor posible. Todos estaban allí para completar la misión, y tanto si trabajaban solos como en equipo, tenían que completarla. Alfa 4. Gracias a Dios que estás vivo. Estamos en una gran estación de investigación meteorológica, la tapalera de las instalaciones, a unos kilómetros al norte de tu posición. Estamos vigilando el ascensor que lleva al interior. Reúnete con nosotros de inmediato. Nos vemos pronto, Alfa 4. Fuera. Alfa 4 desconectó la radio y preparó la escopeta. Miró su reloj y vio que eran las 13:47, poco más de 3 horas y media para completar la misión. Una vez que llegara a la posición del escuadrón Delta, podría completar la misión más rápido. Miró hacia el norte y apenas pudo vislumbrar una gran estructura no muy lejos. Era un gran complejo de torres cubierto de antenas y antenas de radar en el tejado, rodeado de pequeños almacenes y una gran verja de hierro. La estación meteorológica. Bueno, supongo que es hora de mudarnos. Antes de que pudiera moverse del tejado, oyó detrás de él el sonido de unas patas que aterrizaban sobre una superficie de madera, seguido del gruñido bajo y furioso de un animal enorme. Se giró y vio al león agachado en posición de ataque, arqueando el lomo y bajando la cabeza para indicar que iba a abalanzarse. Tenía sangre en los dientes, la boca y la nariz, y sus ojos, de un blanco lechoso, lo miraban con furia intensa y hambre voraz. Entonces, ¿volvemos por más? Bromeó, levantando la escopeta. Bueno, nunca he tenido experiencia tomando leones, pero para todo hay una primera vez. El león se abalanzó, con las patas delanteras extendidas y la boca abierta para mostrar sus colmillos ensangrentados, y rugió mientras volaba por los aires hacia Alfa 4. Rápidamente, sujetó la escopeta de lado y quedó inmovilizado cuando el león aterrizó sobre él, con su enorme cuerpo suspendido sobre el suyo, con las patas extendidas, sujetándolo firmemente en su lugar. Alfa 4 le colocó la escopeta entre las mandíbulas y usó todas sus fuerzas para evitar que la cabeza le alcanzara la garganta. Se tensó contra el león mientras este bajaba la cabeza lentamente hacia su cuello. Su aliento caliente le inundaba la nariz con el olor a sangre. «Muévete, soldado. No hay tiempo para esto». Mientras el león se acercaba a su cuello, le dio un cabezazo directo en la frente, aturdiéndolo momentáneamente para poder apartarlo, ignorando el agudo dolor que resonaba en su cabeza. Se puso de pie y levantó la escopeta, disparando al león, dándole en el pecho, derribándolo. Cargó otro cartucho mientras el león se sacudía para deshacerse de los efectos del disparo, a pesar de que tenía el pecho desgarrado, revelando su caja torácica. Se abalanzó sobre él de nuevo y se agachó a un lado, rodando sobre sus pies, giró y disparó rápidamente su escopeta. La ráfaga le dio en un lado de la cabeza. Cargó otro cartucho y disparó de nuevo. Cargó y disparó de nuevo. Cargó de nuevo. Y disparó de nuevo. Inyectó otra bala y vio que la cabeza del león había desaparecido por completo. La mayor parte se había convertido en una gran mancha en la pared de otra casa o se había acumulado alrededor del muñón de su cuello. Saltó del tejado y corrió por la calle que conducía a la estación, apartando a los infectados de su camino. Pronto llegó a la base de la colina donde se alzaba la estación y comenzó a subir, agarrándose a las rocas para evitar resbalones. La arena no era precisamente una superficie estable para caminar, sobre todo al subir cuestas. Alfa 4, aquí Delta 1. Responda. Cambio, ordenó su radio. Se puso la mano en el auricular. Alfa 4 al habla. ¿Qué pasa? Cambio. El escuadrón Beta ha llegado. Hasta ahora no hemos tenido noticias de Charlie y Beta 4 está muerto. Lo sacrificamos cuando lo mordieron. ¿Hay alguna señal de experimentos escapados? Preguntó. No hay señales. Esta zona es segura. Nosotros, de repente, oyó lo que podrían haber sido animales salvajes chillando. Mierda. Se oyeron disparos. Fuego, fuego, fuego. Alfa 4 subió la colina a toda prisa. Necesitaba llegar rápido. No solo sus camaradas corrían peligro, sino que si los experimentos fugitivos los atacaban, significaba que el laboratorio no era seguro y que existía la posibilidad de que la infección se propagara. Y Umbrella pronto estaría hundido hasta la cintura si eso ocurría. Oh, no.
Ayúdenme. Dios. No. Ayúdenme. Gritó alguien por la radio, seguido de sonidos de carne desgarrada. Estamos perdiendo hombres como moscas. Maten a estos bichos raros. Señor, hemos perdido a más de la mitad de nuestros hombres. Tenemos que retirarnos. Tenemos una misión, hijo. No nos iremos a ninguna parte. Pero señor, nosotros, cuidado. La radio pronto no emitió nada más que gritos incoherentes, alaridos dolorosos y disparos que se desvanecían, hasta que todo lo que se pudo escuchar fueron los sonidos de algo festejando. Mierda, maldijo, desconectando la radio. La misión empeoraba a cada segundo. Ahora era el último superviviente, salvo quizá los Alfas 3 y 2, y probablemente Charlie 2, pero eran pocas conjeturas. Los Alfas 2 y 3 habían perdido el control y lo más probable era que siguieran donde los había dejado, en algún lugar de la plaza del pueblo. Charlie 2 era el que tenía más posibilidades de seguir con vida, tras haber salido del pueblo para dirigirse al punto de evacuación, pero eso sería si hubiera conseguido salir del pueblo. Alpha 4 descartó rápidamente la idea de sus camaradas y se dirigió a la entrada del laboratorio. Tenía una misión que cumplir y necesitaba terminarla rápido si quería volver a casa. Bueno, es hora de ir a la clandestinidad. Pronto llegó a la cima de la colina e inmediatamente levantó su arma, con los sentidos alerta al ver los cadáveres esparcidos afuera y oír el sonido de un animal devorándose. Se acercó a la entrada de la estación con cautela, manteniendo sus pasos silenciosos y lentos, con cuidado de no pisar las pequeñas áreas de hierba en la tierra ni derribar una piedra. Los sonidos de comida se hicieron más fuertes y abrió lentamente las puertas dobles de metal, manteniendo el dedo en el gatillo mientras entraba. Entró en el vestíbulo principal de la estación, con una cabina de recepción justo enfrente, una pequeña sala de espera con asientos acolchados y una mesa de centro a su izquierda, y una mesa de billar a su derecha. Había 4 salidas. 2 puertas en la pared derecha, una puerta de cristal a la izquierda que daba a lo que parecía un invernadero y una gran escalera que subía. Se acercó al mostrador de recepción y vio que tenía una consola de ordenador encima, una cafetera detrás, contra la pared de la cabina, un archivador y un tablón de anuncios con varias notas. Rodeó el mostrador y tocó la pantalla, lo que hizo que el salvapantallas desapareciera y apareciera la pantalla de acceso a la Reina Blanca. Por favor, introduzca su nombre de usuario y contraseña, solicitó la Reina Blanca. Escribió su nombre de usuario Alpha 4 y su contraseña muerte. Siempre le había temido a la muerte, desde niño. La idea de ser asesinado y de que el frío espíritu de la muerte lo arrastrara al abismo lo aterrorizaba profundamente. De hecho, había ideado su política de la misión primero para ayudarle a sobrellevar su miedo, ya que cuanto más rápido completara una misión, más posibilidades tenía de sobrevivir que si hubiera ayudado a sus compañeros. Así que tener muerte como contraseña le recordó por qué se aferraba a su política. Saludos. Tiene autorización de seguridad de nivel 5. Por favor, dé la orden. Escribió. Entrada abierta al laboratorio. Acceso concedido. Ascensor del invernadero en marcha. Llegando a la planta baja. Miró hacia la puerta del invernadero y escuchó el zumbido distante del ascensor acercándose hasta que el zumbido se detuvo, seguido de un leve ping. De repente, un chillido sonó a sus espaldas y una criatura robusta aterrizó frente a él, derribando la computadora. Retrocedió y levantó la escopeta hacia la criatura. En la fracción de segundo que transcurrió entre levantar el arma y dispararle a quemarropa en la cara, observó detenidamente su apariencia. Era un mono babuino grande, con brazos y piernas musculosos, garras afiladas en las manos, enormes colmillos amarillos manchados de sangre y ojos blancos y lechosos llenos de ira. El disparo de la escopeta le reventó la cara, salpicando sangre por todo el suelo y el techo mientras volaba hacia atrás para aterrizar en el suelo hecho un ovillo. Tuvo poco tiempo para sentir alivio cuando 2 más saltaron de la escalera. ¡Ah, mierda! Corrió hacia el invernadero, con las piernas y los brazos acelerados, y se lanzó contra la puerta, abriéndola de golpe. Los babuinos lo persiguieron, crujiendo las garras contra el suelo de baldosas, gruñendo a sus presas que escapaban. Alpha 4 cerró la puerta rápidamente. En la cabeza de uno de los babuinos, que se abalanzó sobre él y asomó la cabeza por el hueco para morderle la pierna. Apretó la escopeta contra su cabeza y tiró, haciendo que la cabeza se evaporara, y abrió la puerta el tiempo suficiente para apartar al babuino y la cerró después para impedir que el otro entrara. Agarró una silla de madera cercana y la encajó bajo el pomo para contenerlo temporalmente. El babuino, que estaba afuera, arañó la puerta con furia, apenas astillando la madera, y siguió chillando de frustración.
Observó la sala, respirando hondo varias veces para calmar la adrenalina. La sala estaba construida en semicírculo, con sillas de cuero alineadas a lo largo de la pared exterior de cristal, un pequeño bar de cócteles a la derecha de la puerta, una fila de taburetes frente a él y un gramófono a la izquierda. Del techo colgaban pequeñas lámparas de araña, hechas de cristal finamente tallado, probablemente falso por lo que él sabía de piedras preciosas, cada una con al menos 6 bombillas. Y en la esquina, cerca del gramófono, bote. Había un pequeño ascensor de metal, con las puertas abiertas y las luces encendidas, esperando que el usuario entrara. Caminó hacia el ascensor, con un ligero orgullo por lo que había hecho hasta el momento. Había sobrevivido al primer asalto por la aldea, al enfrentamiento con el león y había evitado a los babuinos, miró su reloj, más de 1 hora. Tenía tiempo de sobra para bajar al sistema de autodestrucción, activarlo, escapar del laboratorio y llegar al punto de evacuación para que lo recogieran. En definitiva, rápido y preciso, tal como deseaba. Muy bien, es hora de entrar al laboratorio y encontrar, el sonido de un cristal al romperse y un silbido agudo lo interrumpieron. Se giró y levantó el arma ante la nueva amenaza, pero su cuerpo se entumeció y su mente se quedó en blanco, salvo por el terror abrumador que sentía. Definitivamente no es bueno. Era un escorpión, pero del tamaño de un coche, con garras tan grandes como contenedores de basura que atravesaban el cristal y derribaban sillas, su enorme cola balanceándose tras él, su aguijón venenoso brillando amenazadoramente bajo el sol abrasador. Y el toque final, macabro, fue el cadáver de un soldado de la USF, con el rostro contorsionado en una expresión de agonía y horror, colgando de su boca a medio comer. Chilló de nuevo y arrojó a un lado el cadáver que se estaba comiendo, el cuerpo diezmado se estrelló contra la barra, derribando estantes y botellas. El escorpión bajó la cabeza y embistió hacia adelante, estrellando el resto de su cuerpo contra el cristal con relativa facilidad y avanzó hacia él, chasqueando las pinzas en anticipación de otra comida. Alpha 4 disparó su escopeta a la cabeza de la criatura, obligándola a retroceder ligeramente, manteniendo sus garras frente a su cara a modo de defensa. Cargó otro cartucho y disparó de nuevo, distrayéndola obligándola a defenderse, dirigiéndose al ascensor sin apartar la vista del arácnido gigante. Una vez dentro, cargó y disparó de nuevo para distraerla mientras presionaba el botón para bajar. Continuó disparándole hasta que las puertas se cerraron y comenzó a recargar su arma, suspirando aliviado. Eso estuvo cerca. Saltó hacia atrás desde las puertas y gritó cuando el aguijón del escorpión atravesó las puertas, retorciéndose en el metal en vano para picarlo con su veneno. El ascensor inició el descenso y crujió cuando el techo atascó la cola en el suelo. Tras varios segundos de zumbido con esfuerzo para seguir bajando, el escorpión chilló de dolor cuando el ascensor le arrancó el aguijón, salpicando su sangre cremosa por las paredes y el suelo. Alpha 4 bajó la mano de la cara, tras haberla mantenido delante para evitar que la sangre le salpicara, y pisoteó el aguijón que se retorcía en el suelo para detener sus espasmos. Se apoyó contra la pared y se dio una palmada en la frente, irritado. Había sido un estúpido. Bajó la guardia un momento, lo que le permitió al escorpión ganarle unos segundos de ventaja. Tuvo suerte de reaccionar con la precisión necesaria, de lo contrario, habría muerto. No podía bajar la guardia en ningún momento si quería sobrevivir a esta misión. Una fracción de segundo de inconsciencia le costaría la vida. Concéntrate en la misión. Puedes relajarte cuando estés en el helicóptero. Dejó de regañarse y preparó su arma mientras el ascensor descendía. Pronto, el ascensor se detuvo con un pequeño ping y las puertas se abrieron, revelando un largo pasillo metálico con puertas y ventanas que bordeaban las paredes, luces fluorescentes que brillaban intensamente en algunos puntos o colgaban del techo débilmente gracias a cables que producían chispas, dejando partes del pasillo a oscuras. Al final del pasillo, pudo ver que tenía un diseño en forma de T, que se dividía en 2 direcciones, de izquierda a derecha, con más habitaciones alineadas en las paredes, por lo que pudo determinar. Salió del ascensor y barrió el pasillo con la escopeta, asegurándose de que la zona estuviera despejada antes de continuar. Miró por las ventanas de una de las habitaciones y vio un escritorio, un armario y 2 literas. Había llegado a los dormitorios y, si no recordaba mal, el sistema de autodestrucción estaba en el 12º piso. Avanzó por el pasillo con cautela, atento a cualquier cosa que pudiera salirle encima. Se pasó una mano por la frente mientras las gotas de sudor empezaban a correrle, ajustándose ligeramente el casco para que le resultara más cómodo contra su cabello empapado.
Esperaba de verdad que ninguna de las criaturas dependiera del olfato para rastrear a sus presas, pues la cantidad de sudor que había acumulado por el calor y el uniforme lo estaba convirtiendo en una mancha de sudor andante. Chocar. Se detuvo de repente y apuntó con su escopeta a la puerta de la esquina izquierda, arrodillándose. Alguien o algo estaba en la habitación. Tenía que averiguar si era amistoso u hostil. Se acercó a la habitación lentamente, apoyado contra la pared y agachado bajo la ventana para no ser visto, con la escopeta en las manos y apuntando hacia la habitación. Llegó a la puerta y tocó la pequeña consola lateral, abriéndola con un silbido, y entró. La habitación era como las demás, excepto que tenía una cama individual, una mesita de noche, archivadores y griega. «¡Quieto!», gritó. Un hombre con bata blanca, vaqueros y mocasines negros estaba agachado sobre un cajón abierto, con archivos y papeles esparcidos por el suelo a sus pies. Era un hombre negro de pelo corto y negro, con un pequeño bigote, que aparentaba unos 30 y pocos años. Levantó las manos por encima de la cabeza y se puso de pie lentamente. «No dispares», dijo con calma, manteniendo la vista fija en el arma que Alpha 4 le había apuntado. «¿Quién eres?», preguntó Alpha 4. «Me llamo Dr. Manton Bladlana. Soy el investigador jefe de este laboratorio». Volvió la mirada hacia Alpha 4. «¿Con quién estás?». Alpha 4 bajó su ar. «Soy el cuarto miembro del escuadrón Alpha, de la USF. Estoy aquí para activar el sistema de autodestrucción y evitar que la infección se propague», explicó. El doctor bajó las manos. «¿En serio? ¿Dónde está el resto de la unidad? Deberían ser más». Alpha 4 se encogió de hombros. «Están todos muertos. Soy el único superviviente». «Todos», exclamó Manto. «Esto es terrible». Alpha 4 regresó a la puerta y miró hacia afuera para ver si venía algo mientras el doctor comenzó a reunir los archivos en un maletín que sacó de debajo de la cama. «Necesitamos llevar estos archivos a la sede de Umbrella. La investigación debe ser devuelta a la compañía», declaró Manto, cerrando la caja tras vaciar todos los cajones. Fue a su escritorio y sacó una pequeña libreta que guardó en el bolsillo de su abrigo. Alpha 4 había olvidado que la corporación quería que parte de la investigación del laboratorio se almacenara en la Reina Roja para su posterior análisis. Estaba tan concentrado en el objetivo principal de la misión, activar el sistema de autodestrucción, que olvidó los objetivos secundarios. Salvar a los empleados supervivientes y subir todos los datos de la investigación a la Reina Roja. Esto le presentaba la oportunidad perfecta para completar su misión a un nivel superior. Llevaría a este hombre al punto de evacuación y lo ayudaría a transferir toda la investigación a la Reina Roja. Además, necesitaría la ayuda del doctor para activar el sistema de autodestrucción, ya que no estaba seguro de qué pasaría si lo intentaba él mismo. Y usted podría obtener información sobre los experimentos de él. Reprimió un ligero escalofrío que lo invadía. No le apetecía enfrentarse a los mutantes, como esos babuinos y ese escorpión, sin saber de primera mano cómo vencerlos. ¿Qué tipo de experimentos se han realizado aquí?, preguntó. Manto se detuvo unos segundos, ligeramente desconcertado por la repentina pregunta, y se volvió hacia él. ¿Por qué quieres saberlo? Si quiero sacarte de aquí, necesito saber todo sobre los mutantes que escaparon, respondió. Pudo ver el inmenso alivio inundar la expresión del doctor y todo su cuerpo comenzó a relajarse al saber que ahora estaba a salvo. Se frotó la barbilla pensativo un momento. Bueno, todos los experimentos se suspendieron antes de que se produjera la infección. Aunque el león y los babuinos probablemente escaparon del cautiverio. Pero toda la fauna silvestre del exterior probablemente se haya infectado, así que solo tenemos animales mutantes que corretean y un par de experimentos. Un león y una manada de 12 babuinos, dijo. Alpha 4 asintió. Continúa, presionó suavemente. Al menos no tendría que lidiar con una superarma genéticamente mejorada, solo con animales infectados y salvajes. Bueno, ya he subido todos los datos de la investigación a la Reina Roja y he reunido los últimos documentos. Podemos activar el sistema de autodestrucción y salir de aquí, explicó. Alpha 4 asintió. Un helicóptero de evacuación llegará a recogernos en poco más de una hora, miró su reloj. Pero solo se quedará allí 2 horas antes de partir y bombardear toda la zona, explicó. Hay un estacionamiento subterráneo con un túnel que sale directamente del pueblo en el 10º nivel. Tiene un jeep con el tanque lleno y puede llevarnos al punto de evacuación en un abrir y cerrar de ojos, afirmó Manto, apenas disimulando la emoción en su voz. Alpha
4 reflexionó sobre todo lo que acababa de oír y trazó un plan en segundos. Escoltaría a Manto hasta el sistema de autodestrucción, lo cubriría mientras lo activaba, y luego ambos se dirigirían al punto de evacuación en el jeep y los llevarían de vuelta a la sede de Umbrella África. Está bien, ayúdame a activar el sistema de autodestrucción y te sacaré de aquí. ¿De acuerdo?, propuso, extendiendo la mano para que el doctor se la estrechara. Manto lo pensó y le apretó la mano con firmeza. Muy bien. Vámonos. Ambos salieron de la habitación, con Manto a la cabeza y Alpha 4 cubriendo la retaguardia. Tomaron el desvío a la izquierda del pasillo y se apresuraron al ascensor del final. Manto insertó su tarjeta de acceso y marcó el código, sus dedos recorriendo las teclas con la rapidez de un experto. Alpha 4 mantenía la vista fija en el pasillo, atento a cualquier señal de infectados o mutantes, con la escopeta colgada del hombro en lugar del rifle. Hasta el momento, no había visto nada. Esperemos que no ocurra nada más malo. Sin embargo, algo pasó. Maldijo en voz baja al oír el gemido sordo del panel, indicando que se había introducido un código incorrecto y que había sido rechazado. Se volvió hacia Manto. ¿Qué pasa?, preguntó con irritación en la voz. Manto dio un pequeño respingo y volvió a presionar las teclas. El código cambia automáticamente cada hora. Para evitar que los intrusos usen los ascensores a los laboratorios principales. No te preocupes. Conseguiré el código correcto, explicó, sin apartar la vista del panel mientras introducía otro código. El panel gimió nuevamente. Pero poco después se oyó el gemido de un humano infectado. Luego otro. Y otro. Hasta que un coro de gemidos resonó desde el pasillo. Mierda, maldijo Alpha 4, alzando su rifle y esperando a que apareciera el primer infectado. El primer zombi apareció por la esquina y lo miró con ojos inexpresivos, antes de empezar a arrastrarse hacia él, seguido de varios más. Y vio que salían más de las habitaciones cercanas al ascensor, alzando los brazos para agarrarlo. Idiota. Te distrajiste otra vez. ¿Qué eres? ¿Un turista ignorante? Lo reprendió mentalmente. Dejó de pensarlo y apuntó al primer zombi, una mujer vestida con bata, camisa azul, falda blanca y zapatillas, disparándole en la frente. Se giró hacia la multitud que se acercaba y abrió fuego, eliminando primero al más cercano. Mierda, mierda, mierda. Manto maldijo mientras el panel seguía negándose a aceptar el código. Alpha 4 continuó eliminando a los infectados uno por uno hasta que su arma se vació y tuvo que recargarla. Rápidamente tomó el siguiente cargador y lo expulsó, cargó el rifle y se volvió hacia el doctor, lo sacó del panel y le puso el rifle en las manos. Cúbreme, ordenó, empujándolo fuera del camino para que pudiera usar el panel. Se quedó mirando el panel durante unos segundos y luego miró al doctor, disparando a los infectados, sin alcanzar a ninguno en la cabeza para derribarlos. ¿No hay un código de anulación para esto?, preguntó. Sí. Pero es solo para emergencias. Gritó el médico por encima de las inyecciones y los gemidos. Bueno, esto se llamaría una emergencia, ¿no?, dijo con sarcasmo. ¿Qué es? 04-031-965. Exclamó Manto, sin dejar de disparar a los zombis. Alpha 4 insertó el código y el panel emitió un pitido. Lucía una leve sonrisa, girándose hacia las puertas al abrirse. Y la sonrisa se desvaneció cuando un zombi saltó de las puertas para morderlo. Le puso los brazos sobre los hombros, empujándole la cabeza hacia atrás mientras intentaba inclinarse hacia adelante para morderle el cuello. Rápidamente, retiró la mano izquierda y le dio un puñetazo en el estómago, derribándolo, y corrió alrededor de su espalda, rompiéndole el cuello rápidamente con un fuerte crujido. Empujó al zombi muerto contra la multitud de infectados para derribarlos y prácticamente arrojó al doctor al ascensor antes de agarrar una de las granadas de su cinturón, quitarle el seguro y lanzarla contra la multitud de infectados, entrando a toda velocidad en el ascensor y presionando el botón del 12º piso. Mientras las puertas se cerraban, vio cómo la granada explotaba y dispersaba a los zombis en una lluvia de sangre y vísceras, con la metralla destrozando a la multitud en pedazos al instante. Le devolvió el rifle al doctor y se lo colgó al hombro. Sacó su pistola y se la entregó al doctor mientras él sacaba su escopeta y la recargaba. Al menos la suerte le había durado más de lo debido, pero tenía que estar preparado, pues la suerte siempre se acababa. Le dio al doctor los cargadores de su pistola y preparó su arma para cuando las puertas se abrieran de nuevo, asegurándose de que nada lo sorprendiera. Activa el sistema de autodestrucción, llega al jeep, sale al helicóptero y vuelve a casa.
Las puertas se abrieron a una pequeña y sencilla habitación con dos puertas metálicas dobles delante. Extendió la suya frente al doctor para impedirle el paso y se acercó con cautela, empujándolas con cuidado. Pronto se quedó atónito ante lo que vio. Era una de las cosas más asombrosas que jamás había visto. Sabía que Umbrella tenía suficiente poder y dinero para construir y hacer lo que quisiera, pero aún así, esto era alucinante. Habían pisado un puente de metal en forma de T, que se ramificaba hacia otras dos estalactitas gigantes que colgaban del techo, cada una con una puerta de metal soldada en ellas, y la habitación de la que habían salido estaba construida sobre un pilar de roca que se extendía desde el techo hasta el piso de la caverna en la que habían entrado. Si tienen el poder de construir algo así y crear algo como el progenitor, será mejor que tenga cuidado de no desobedecerlos. Aunque gran parte de su lealtad se basaba en su gratitud hacia ellos por haberlo convertido en alguien mucho mejor que un matón callejero, seguía sirviéndoles por un pequeño temor a que lo mataran si metía la pata. Así operaban. Si algún empleado representaba un peligro para la corporación, debía ser eliminado. Y lo último que quería era que lo mataran y lo arrojaran a una tumba desconocida para que se pudriera. Manto le tocó el hombro para llamar su atención y señaló la estalactita de la izquierda. Ahí está el sistema de autodestrucción, afirmó. Alfa 4 asintió y abrió la marcha, caminando a paso rápido hacia la puerta. Por fin, esta misión terminaría y podrían salir de allí. Pero eso no significaba que pudiera bajar la guardia todavía, porque siempre había algo que arruinaba la victoria. Se paró a un lado de la puerta y el doctor al otro, con la pistola lista. Alfa 4 contó hasta 3 con los dedos y entraron por la puerta, con las armas en alto y los dedos en los gatillos. La sala era enorme y albergaba una enorme columna de metal, con motores zumbando y pitando con indicadores, en el centro. Pequeños generadores, que zumbaban y giraban con energía, se encontraban contra la pared del fondo, con cables largos y gruesos conectados al generador principal de la columna. Justo frente a ellos había una pequeña consola de computadora fijada al lateral de la columna, con el menú de la Reina Blanca grabado en la pantalla. Alfa 4 señaló la consola. Activa el sistema, yo vigilo la puerta, ordenó. Manto asintió y corrió hacia la consola, tecleando rápidamente. Alfa 4 vigilaba la puerta, alerta, sin bajar la guardia ni un segundo. Echó un vistazo rápido a su reloj y vio que tenían 30 minutos para llegar al punto de evacuación. A este paso, podrían llegar justo cuando llegara el helicóptero, con unos minutos más o menos, y regresar al cuartel general en un abrir y cerrar de ojos. De repente, luces rojas comenzaron a destellar por toda la habitación y una sirena empezó a sonar, su ruido resonando por toda la caverna. El sistema de autodestrucción se ha activado, anunció la voz de la Reina Roja por el intercomunicador. Todo el personal debe evacuar de inmediato. Quedan 5 minutos para que la instalación detone. El intercomunicador comenzó a repetirse mientras los dos hombres corrían hacia la salida, en dirección al ascensor. Y se detuvo cuando escuchó un fuerte golpe proveniente de la otra habitación. ¿Qué es esa habitación?, preguntó Alfa 4, señalando la tercera estalactita. Laboratorios principales, respondió Manto. Las puertas se abrieron de golpe, chocando contra las barandillas y cayendo en la oscuridad. Alfa 4 preparó su rifle y apuntó a la puerta para ver, maldita sea. Otra vez no. El escorpión gigante del invernadero que había antes se coló por la puerta y avanzó hacia ellos, emitiendo un siseo estridente, chasqueando rápidamente las garras y moviendo la cola cortada tras él. Alfa 4 se tambaleó levemente y el doctor cayó al suelo cuando la plataforma empezó a doblarse y a crujir por el esfuerzo. Miró al escorpión que seguía acercándose, lo que provocó que la plataforma se doblara aún más precariamente. El peso del escorpión era insoportable y la plataforma se rompería en cuestión de segundos. Ayudó al doctor a ponerse de pie y corrieron hacia el ascensor. Alfa 4 se detuvo el tiempo suficiente para quitar el seguro de su última granada y lanzársela al escorpión. La explosión destrozó el torso del escorpión y destruyó la plataforma sobre la que se encontraba, provocando su caída silenciosa al abismo. El ascensor subió unos segundos antes de detenerse y abrirse las puertas. Alfa 4 y el doctor salieron corriendo a toda velocidad por el pasillo, doblando la esquina a la derecha y entrando como una exhalación en el aparcamiento. Dentro había un gran jeep esperando a ser usado, repleto de cajas, cajones de archivadores y maletas metálicas en la parte trasera, mirando hacia el túnel abierto que había delante. Alfa 4 saltó al asiento del conductor mientras Manto tomó el asiento del pasajero, aliviado de que las llaves estuvieran en el encendido.
Faltan 4 minutos para la detonación, anunció la Reina Roja. Alpha 4 giró la llave en la ranura y el jeep arrancó. Pisó a fondo el acelerador y el jeep aceleró por el túnel a 128 km por hora. Alpha 4 solo tenía que conducir hasta el punto de evacuación y que el helicóptero lo recogiera. Ojalá fuera así de sencillo, el intercomunicador continuó anunciando la hora solo en los oídos de los infectados mientras el jeep se alejaba a toda velocidad por el paisaje desértico. Quedan 10 segundos. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Secuencia iniciada. Las alarmas dejaron de sonar y el generador aumentó su potencia. El zumbido de los motores se convirtió en un gran grito de energía mientras la electricidad subía por el lateral del pilar. El explosivo oculto en el generador detonó, envolviéndolo en una enorme bola de fuego, rompiendo la estalactita y precipitándola al abismo. A continuación, los demás explosivos colocados por las instalaciones detonaron, destruyendo todas las habitaciones e incinerando a todos los infectados. Esto provocó el derrumbe del pilar de roca y el derrumbe del suelo bajo la aldea, arrastrando los edificios al abismo junto con todos los zombis y mutantes que se encontraban dentro. Pronto, solo quedó de la aldea una gran bola de fuego y una columna de humo que se elevaba desde un pozo oscuro e insondable. Cuando llegaron los helicópteros de ataque y comenzaron a bombardear la zona para eliminar cualquier rastro de la infección, apenas quedaba nada que ver o hacer. Alpha 4 se relajó en su asiento y suspiró aliviado. Había cumplido la misión a la perfección. Llegaron al mismo tiempo que el helicóptero y se marcharon inmediatamente después. Ahora estaba sentado en el helicóptero con su chaleco y pantalones de combate. Su uniforme de combate estaba tirado en otro asiento y sus armas estaban sumergidas en el suelo junto con los archivadores, los maletines metálicos y las cajas del jeep. El Dr. Manton Bladlana estaba tumbado en el asiento, dormido por el agotamiento tras toda la experiencia. «Eres increíble, tío», exclamó el ingeniero. «Solo tienes 16 años, estás en tu primera misión en la USF. Y aún así, sobrevives cuando tus compañeros no, vuelas las instalaciones, escapas de la zona con el investigador jefe y, muy probablemente, con todos los datos de la investigación. Eres un crack, colega». Lo felicitó, aplaudiendo levemente. Alpha 4 asintió en respuesta, con un inmenso orgullo. Lo había hecho bien en su primera misión y esperaba mantener el mismo nivel en su trabajo posterior. «Solo mantente fiel a tus principios, recuerda tu entrenamiento y confía en tus instintos», le aconsejó su mente. Bueno, ya podía preocuparse por las demás misiones más tarde. Ahora mismo tenía que descansar mucho después de este trabajo. Alpha 4, me comuniqué por radio con el cuartel general. El señor Spencer y la junta directiva le agradecen su excelente trabajo y le felicitan por el éxito rotundo, le informó el piloto. Alpha 4 sonrió y cerró los ojos para dormir. Sabía, por encima de todo, que la misión lo había transformado, para bien. Había estado tan cerca de la muerte durante la misión, tan cerca de vivir su mayor miedo en la realidad, que lo habría aterrorizado profundamente. Pero había estado tan concentrado en la misión que el miedo ni siquiera se le había pasado por la cabeza, y empezó a preguntarse por qué no lo sentía entonces. Cuando todos ven lo que más temen, sin importar lo que estén haciendo en ese momento, se quedan petrificados. Y, sin embargo, a pesar de estar al borde de la muerte, no sintió ni un ápice de miedo en la misión. Pero se dio cuenta de la razón durante el viaje de regreso al helicóptero. Fue porque, en el campo de batalla, se había convertido en la muerte misma, la parca manifestada en un ser humano. La leyenda decía que la parca o la muerte decidía quién vivía y moría, según su voluntad. Y a lo largo de esa misión, actuó así, decidiendo el destino de sus camaradas y del doctor que salvó, y cómo esto contribuiría a su propia voluntad. Y mientras se quedaba dormido, supo algo que lo componía todo. No temía morir en la misión porque se había convertido en la muerte misma en el campo de batalla. Así, el único aspecto cierto de la vida en las múltiples invenciones del universo le convenía para su valentía, para la misión y para la manifestación de la muerte en su alma. Era la única verdad en este mundo y nadie podía negarla de ninguna manera. La muerte no puede morir, era el 12 de junio de 1971. El laboratorio en la Antártida estaba en pleno funcionamiento. Todo el personal de investigación se apresuraba por el laboratorio, instalando el equipo diseñado para monitorear los signos vitales fetales y una cama de hospital blanda con varias parteras y médicos listos.
El personal de seguridad estaba preparado por si ocurría algún contratiempo durante el experimento, y 6 guardias rodeaban a una joven rubia, que parecía estar embarazada de varias semanas. Y en una cabina con vistas a la habitación del hospital estaba Alexander Ashford, retorciéndose las manos constantemente, ansioso por lo que sucedería en el experimento. Había pasado 2 años preparándose para este día, 2 largos años de investigación, análisis de ADN, terapia génica y fecundación asexual. Había pasado muchos días y noches sin dormir, comiendo y bebiendo muy poco, trabajando prácticamente sin parar en los laboratorios para alcanzar sus sueños, para cumplir lo que se había propuesto años atrás. Pero ahora todo iba a merecer la pena porque había logrado algo que devolvería a Umbrella al poder de Ashford y se redimiría ante sus ojos, los de su padre y los de su familia. Por fin, Verónica renacerá. Los Ashford resurgirán. Su rostro se dibujó en una amplia sonrisa mientras consideraba el efecto que esto tendría en Spencer. Spencer, tu reinado de poder sobre Umbrella ha llegado a su fin, amigo mío. Había sido un viaje largo y arduo para él, pero en los próximos momentos, llegaría a una conclusión perfecta para su familia. Todo comenzó cuando exhumó el cuerpo de Verónica. Como la historia de su familia era mundialmente conocida, era bien sabido que su antepasada, Verónica Ashford, era un ser de increíble inteligencia y belleza divina. Y sabía que, para devolverle el poder a la familia Ashford en la jerarquía de Umbrella, necesitaba crear una criatura con toda la inteligencia y belleza de Verónica para revivir su leyenda multiplicada por 10. Sin embargo, el principal problema era cómo crear semejante ser con solo el cadáver de su antepasada y unas cuantas láminas de su ADN. Contaba con todos los materiales para su experimento, concretamente el cuerpo de su antepasada, pero no tenía ni idea de cómo proceder, pues desconocía qué buscaba para lograr lo que aspiraba a crear con el experimento. Tendré que agradecer al proyecto Genoma Humano por proporcionarme la solución a ese problema. Durante una de sus visitas de regreso, había encontrado un libro en la biblioteca familiar de Rockford que contenía toda la información actual sobre el proyecto y lo había leído todo para ver si podía encontrar la ayuda que necesitaba para continuar con el experimento. Y como quiso la suerte o el destino, así lo hizo. El proyecto Genoma Humano se inició originalmente para mapear la estructura genética del ADN de la humanidad, y ya se habían descubierto cientos de genes responsables de ciertos aspectos del físico y la psicología humanos. Además, quienes estaban detrás del proyecto seguían descubriendo y registrando nuevos genes responsables de factores aún más importantes en el diseño de los humanos. Por ejemplo, se encontraron genes específicos responsables de hacer a una persona más susceptible a una enfermedad específica, lo que hace que los efectos de esa enfermedad sean más perjudiciales para el paciente. Pero el factor que más le interesó fueron los genes responsables de la inteligencia humana. Al parecer, el proyecto afirmaba que los humanos adquirían su inteligencia no mediante la educación ni la velocidad de aprendizaje, sino por la forma en que ciertas bases y nucleótidos de su ADN se combinaban durante la producción fetal, aumentando así su velocidad de procesamiento del pensamiento, la asimilación de información, la memoria y la interpretación mental de la misma. Así es como nacen los niños prodigio. Y, con esta información, buscó en la estructura genética y las combinaciones de ADN de Verónica para encontrar el gen que le otorgaba su intelecto legendario. Así, tras 2 años de búsqueda, lo encontró. Una vez encontrado el gen, lo mejoró y mejoró para dotar a la niña de una capacidad intelectual superior a la de la propia Verónica. Esta niña sería un ser superior al mejor de la familia Ashford, el mayor prodigio de la historia de la Tierra y quien le demostraría a Spencer quién controlaba realmente Umbrella. El proyecto Verónica por fin da sus frutos. En tan solo unos instantes, Verónica volverá a caminar sobre la Tierra. Tras modificar el gen de la inteligencia, tomó una muestra de esperma de sí mismo y la implantó en una madre sustituta, fusionando el gen con el óvulo fecundado. Hoy era el día en que el proyecto llegaría a su fin. Llamaron a la puerta y entró uno de los médicos. Vestía una bata blanca de hospital, guantes de goma amarillos, pantalones blancos sencillos y zapatos negros envueltos en film transparente. «Estamos listos para comenzar, señor Ashford», informó. «Ya es hora». «Traedla adentro», ordenó Alexander. Pasaron unos momentos antes de que la seguridad trajera a la madre sustituta y la colocara en la cama, los médicos y las parteras estaban de pie a su alrededor expectantes mientras Alexander se paraba tan cerca del vidrio que su cara estaba casi presionada contra él. Pronto, la mujer empezó a ponerse de parto y Alexander no pudo evitar estremecerse ante sus gritos.
Los gritos de aliento de los médicos y las parteras se fundieron en un coro de gritos incomprensibles y un galimatías insulso que Alexander no tenía ni idea de lo que decían. Las horas transcurrieron deliberadamente despacio y los gritos de la mujer resonaban por encima de los gritos de las demás personas en la habitación con ella. Alexander se encogía de miedo con cada grito cada pocos minutos. Como el proceso tardaba bastante en terminar, no pudo evitar que la duda se instalara en su mente. ¿Y si ella moría y el niño también? ¿Y si el experimento fracasaba? ¿Y si Spencer se enteraba? ¿Qué haría? No. He llegado demasiado lejos para que esto termine en fracaso. Intentó pasar el tiempo paseando por la habitación, retorciéndose las manos o frotándose el pendiente de esmeralda para tener suerte, esperando contra toda probabilidad que el proyecto fuera un éxito. Los médicos y las parteras se apiñaron alrededor de la mujer, así que no pudo ver lo que sucedía en su interior. Solo oía sus gritos y los comentarios de aliento de quienes la rodeaban. El proceso fue largo y arduo, más largo de lo que Alexander habría esperado para un solo hijo. Sabía lo suficiente sobre partos como para saber que si el procedimiento se alargaba demasiado, existía la posibilidad de que la madre, el hijo o ambos murieran, y esa línea de pensamiento le provocó una inmensa sensación de pavor que le oprimió el corazón, ahogándolo. Hasta que, después de casi 6 horas de parto, uno de los médicos levantó un objeto envuelto en una suave manta roja y lo colocó frente a la ventana para que Alexander pudiera ver la pequeña cara llorosa de un bebé. «Felicitaciones, señor Ashford. Tiene una niña sana», anunció el médico. Alexander vitoreó a todo pulmón, la inmensa alegría y felicidad lo inundaron como un tsunami de agua pura de manantial, y se apresuró a salir por la puerta hacia la habitación para ver a su hija. «Lo logré. Lo logré». El proyecto fue un éxito. Había revivido la leyenda de Verónica multiplicada por 10. Había creado una hija que superaría a su gran antepasada. Además, con su hija como la que recuperaría el paraguas de manos de Spencer, el espíritu de su padre descansaría en paz eterna y el propio Alexander se redimiría ante su familia. Con esta hija divina, la familia Ashford alcanzaría su máximo esplendor, y sería gracias a él. Entró en la habitación y tomó suavemente al bebé de los brazos del médico, contemplando el pequeño e inocente rostro de la nueva vida. «Alexia, mi dulce hija», dijo con voz casi susurrante, mientras lágrimas de alegría corrían por sus mejillas. «Eres la más grande de todas y estás destinada a grandes cosas». El médico se aclaró la garganta y sacó a Alexander de su mirada amorosa hacia la divinidad de Alexia. «Sin embargo, hubo complicaciones durante el procedimiento, señor», declaró. La alegría de Alexander se desplomó y la asfixiante sensación de temor regresó. «¿Quieres decir que tiene una enfermedad, o una deformidad, o...?» balbuceó, mientras sus manos comenzaban a temblar levemente. El médico levantó las manos a la defensiva y negó con la cabeza. «No, señor, está perfectamente sana y está mucho mejor de lo que habíamos previsto». «Pero bueno», titubeó y le indicó a una partera que se acercara con otro trozo de tela envuelto. El médico se lo quitó de las manos y se lo mostró a Alexander, quien se sorprendió al ver el rostro de un bebé recién nacido mirándolo. «¿Qué es esto?», preguntó completamente en shock. «Su hijo, señor». El procedimiento había tardado más de lo previsto porque estaba embarazada de gemelos, explicó el médico. Alexander cambió a Alexia a su brazo derecho y la abrazó con firmeza, tomando a su hermano gemelo con la izquierda, agradeciendo al doctor. Salió de la habitación y recorrió el pasillo hasta llegar a su consultorio. Abrió la puerta y se dejó caer en la silla junto a su escritorio. Apoyó a sus hijos en el escritorio, asegurándose de que estuvieran cómodos, y extendió las manos sobre ellos, observando con la mirada perdida cómo sus pequeñas manos se aferraban a sus dedos mientras su mente daba vueltas. ¿Gemelos? ¿Mi experimento me ha dado gemelos? Esto es inesperado. Nunca se le había ocurrido que este experimento hubiera dado lugar a gemelos. Simplemente había optado por la idea de tener un niño prodigio, como había hecho con Alexia, pero ahora también era padre de un hijo con una inteligencia superior a la media. Y lo que más le preocupaba era qué hacer con su hijo. Sabía cuál era el deber de Alexia: convertirse en la diosa de la familia Ashford y devolverles el poder con Umbrella. Pero ¿qué utilidad podía encontrarle a su hijo? No podía abandonarlo a su suerte. Iba en contra de toda su moral como padre recién nombrado. Entonces lo comprendió. Su madre, durante un tiempo, le había suplicado constantemente que encontrara una mujer adecuada con la que casarse y tener un hijo que heredara el legado de Ashford tras su muerte. Y ahora tenía a ese heredero en sus manos.
Entrenaría a su hijo para que se convirtiera en el próximo heredero del legado de Ashford, para continuar su dinastía, mientras que Alexia se convertiría en la diosa que la familia veneraría por siglos. Así que ahora, todos sus planes se habían cumplido gracias a este simple experimento, y ahora no tenía preocupaciones por las acciones de Spencer ni por el destino de la familia Ashford. Miró a su hija con amor y cariño. Alexia, mi diosa, dijo con un profundo orgullo y felicidad. La niña chilló en respuesta, con una sonrisa en sus labios. Alejandro se volvió hacia su hijo. Alfredo, mi heredero al trono, dijo, aún con la misma sensación de orgullo y felicidad. Tomó a sus hijos en brazos y los abrazó como un padre, meciéndolos hasta que se durmieron, acurrucados uno contra el otro. Alexander lucía una amplia sonrisa triunfal mientras miraba a sus hijos, consciente de lo que esto significaba. El vado de ceniza se convertiría en el legado más grande y preciado de los milenios venideros. Sin embargo, aunque Alexander puede amarlos y sentirse orgulloso de ellos por ayudarlo a alcanzar sus metas por ahora, se sorprendería terriblemente cuando descubriera cuáles eran los objetivos de los gemelos y cómo los ayudaría a lograrlos. 2 de septiembre de 1977. El centro de entrenamiento Umbrella estaba en plena actividad por primera vez este año. Decenas de candidatos se congregaban en el salón principal, y su interminable charla resonaba por toda la sala. El personal del centro estaba sentado tras varias mesas distribuidas por toda la sala, cada una con consolas que mostraban las pantallas de las reinas rojas y blancas y otras máquinas listas para ser utilizadas. Todos esperaban pacientemente o charlaban entre ellos para pasar el rato hasta que el director Marcus entró en el salón para darles instrucciones sobre cómo solicitar el ingreso como estudiantes al centro. El propio Marcus se encontraba dentro del aula, a través de las puertas dobles del segundo piso del vestíbulo, detestando en silencio esta parte del trabajo. Tener que abandonar el laboratorio y su trabajo para poder admitir a unos estudiantes ignorantes y patéticos que Spencer y su club habían reclutado en universidades e instituciones de todo el mundo. Era una pérdida de tiempo y una tarea improductiva para él, ya que su investigación estaba llegando a una conclusión revolucionaria. Lo sabía porque cada día observaba el ADN de las sanguijuelas y a las propias sanguijuelas. Estaban cambiando, el progenitor y las sanguijuelas, convirtiéndose en algo nuevo, algo increíble y alucinante. Estaba tan cerca de revelarse que supo que algo inmensamente glorioso surgiría de su trabajo, algo que cambiaría la raza humana para siempre. Esto era lo que lo inspiraba y por lo que se esforzaba, pero no podía hacer nada al respecto cuando lo llamaron para trabajar en las inútiles políticas internas de Umbrella. Pero por mucho que odiara hacerlo, tenía que hacerlo para que Spencer se tranquilizara y se sintiera lo suficientemente satisfecho como para que no siguiera preguntando sobre su trabajo. Era importante para su investigación sobre las sanguijuelas y el progenitor que realizara esta parte de su trabajo, y solo ese hecho le reconfortaba un poco, una pequeña certeza de que seguía haciendo algo que impulsaba su investigación. Respiró hondo y exhaló, ajustándose la corbata y la chaqueta, y luego se dirigió a la puerta, poniendo la mano en el pomo. Será mejor hacer esto más pronto que tarde. Abrió las puertas y se acercó a la barandilla del balcón. Rodeó la estatua de la justicia con el rompecabezas de la balanza. Había sido uno de los pequeños candados de Spencer el que abría el pasadizo secreto tras su retrato en la escalera. No aprobaba realmente todo este disparate de rompecabezas ni la imitación de películas de espías, pero Spencer era un fanático de las películas de espías y había querido incluir el tema de la trampa y el candado de rompecabezas como parte de sus medidas de seguridad para proteger la obra. Marcus, aunque desaprobaba la seguridad del espionaje, no le mencionó ninguno de sus desacuerdos a Spencer y había implementado sus propias medidas de seguridad en su laboratorio para protegerse de los intrusos. La sala quedó en silencio y todos lo miraron, todas las conversaciones y parloteos habían cesado mientras todos esperaban un discurso o una lista de instrucciones. Como saben, están aquí para recibir su capacitación y convertirse en miembros y empleados de la corporación Umbrella. Este será su hogar y centro de aprendizaje para que comiencen a trabajar con Umbrella. Esperamos que cumplan con nuestros estándares y logren grandes logros en su empleo en la corporación, declaró, haciendo una pausa para que pudieran procesar la información y esperar preguntas o aplausos. Marcus había recitado este mismo discurso varias veces con todos los candidatos que habían pasado por las instalaciones, cambiando solo unas pocas palabras cada vez, y felicitándolos con un discurso similar cuando se marcharon y se incorporaron a la corporación. Era el tipo de discurso que le gustaba, breve y sencillo, para que lo entendieran mejor y no tuviera que entrar en detalles para no perder tiempo.
Ahora, diríjase a cada uno de los mostradores y complete los formularios de entrada. Luego, envíe un escaneo de retina y huellas dactilares para ingresar al sistema de seguridad. Es un procedimiento estándar y es necesario recorrer todas las instalaciones, explicó Marcus lo más rápido que pudo. Cada vez que daba estas explicaciones y discursos, esperaba que este fuera el fin de su tiempo allí, pero tuvo que quedarse en el pasillo supervisando los trámites de solicitud con los nuevos estudiantes para asegurarse de que todo saliera bien. No pudo evitar llevarse la mano a la cabeza y fruncir el ceño ante esta parte del trabajo. Con suerte, incluso estos idiotas no cometerán ningún error al completar un formulario simple. La mayoría de estos candidatos poseían la inteligencia y las cualificaciones necesarias para trabajar en la corporación, y todos tenían el sentido común de mantener la discreción sobre su trabajo. Pero había una característica clave que Marcus quería ver en sus alumnos, algo que no había visto hasta entonces en candidatos anteriores. La dedicación para continuar su trabajo de investigación. Si una persona podía demostrar la dedicación para continuar con el trabajo, pasar a lo que pasara, eso era lo que Marcus quería ver en un candidato. Pero todos mostraban la misma dedicación vaga que rayaba en tratar el trabajo como algo insignificante. Ignorantes, imbéciles. No tienen ni idea de lo que es el progenitor en sí mismo ni de lo que será en su conjunto. Director Marcus, ¿se encuentra enfermo, señor? Preguntó el subdirector, interrumpiendo los pensamientos de Marcus. Marcus miró al subdirector con una expresión neutral. Sí. Solo el estrés de mi trabajo, respondió con sinceridad. La combinación de su investigación y las prioridades del puesto de director estaba afectando su salud. Rara vez comía sano, bebía café en abundancia y dormía posiblemente 3 o 4 horas al día, pasando la mayor parte del tiempo trabajando en los laboratorios y las instalaciones de formación. ¿Ha habido buenos candidatos esta vez? Preguntó con cansancio, esperando una respuesta negativa, como siempre. En realidad, conseguimos 2 bastante decentes que podrían tener futuro aquí, respondió. Eso llamó la atención de Marcus. ¿Quién? El subdirector señaló un conjunto de sillas en la entrada principal donde estaban sentadas 2 personas. Una, junto a una mesa cercana, escribía en una libreta pequeña mientras leía un libro de texto grande que sostenía en una mano. La otra, sentada al otro extremo de las sillas, observaba a los demás candidatos con expresión neutral. El que leía y escribía tenía el pelo rubio rojizo que le llegaba por debajo de las orejas, con aspecto de necesitar un corte, y sus ojos azules, de acero, permanecían fijos en el libro, sin apartar la vista ni una sola vez para revisar su mano, que escribía constantemente, en busca de algún error. Parecía bastante joven para su edad y para ser estudiante de la institución, casi como si estuviera entrando en la adolescencia. Tenía lo que parecía acné reciente en la cara que debía atenderse. El otro parecía un poco mayor que el primero, aunque aún bastante joven. Tenía el pelo rubio dorado, peinado hacia atrás, y los brazos cruzados, mientras observaba a la gente a su alrededor, absorto en sus pensamientos. Pero Marcus solo podía notarlo porque miraba hacia allí, gracias a sus gafas de sol, que le ocultaban los ojos tras lentes oscuros, lo que dificultaba distinguir hacia dónde miraban realmente. Marcus se acarició la barbilla pensativo. Había algo en ellos que no lograba identificar. Algo que los diferenciaba y los individualizaba de los demás candidatos. Se volvió hacia el subdirector. ¿Quiénes son? Preguntó. El subdirector sacó 2 solicitudes y las leyó. El que escribe en el cuaderno es William Birkin. Es un genio académico excepcional y destacó en la Universidad Central de Washington. Es el candidato más joven que hemos tenido, pues solo tiene 15 años, pero sus cualificaciones superan con creces su edad. Sin duda, es alguien que la corporación querría tener, explicó. Marcus tomó los formularios del subdirector y los leyó. ¿Y el otro? Es Albert Wesker, de 17 años. Es un genio excepcional y tiene muchas cualidades, aunque no tantas como Birkin. Pero es un hombre muy profesional y práctico, de esos que revisan las cosas antes de actuar. Por lo que puedo suponer, ambos son iguales en cierto modo y llegarían lejos en Umbrella. Marcus se dio cuenta de que estaba de acuerdo con el subdirector en esto. Según lo que decían los formularios, eran genios científicos entusiastas y auténticos niños prodigio, cada uno de ellos lo suficientemente digno como para participar en el trabajo del progenitor. La combinación de su intelecto y conocimiento generaría grandes avances en la investigación del progenitor. Al menos así lo veían Spencer y la Junta.
Lo único que Marcus quería ver era si tenían la dedicación y la aceptación para trabajar en el progenitor, si tenían la visión de ver quiénes y en qué se convertiría, si renunciaban al mundo que los rodeaba para poder trabajar en él. Solo entonces Marcus los consideraría dignos de trabajar con él. Bueno, el tiempo lo revela todo. Tendré que esperar y ver. Atención, gritó. La sala volvió a quedar en silencio y todos lo miraron. Ahora que han solicitado el ingreso, creo que deberían instalarse en sus dormitorios y comer algo en la cantina. El personal de seguridad los acompañará a sus habitaciones para que dejen sus cosas y los acompañará a la cantina para la cena. Gracias. Salió rápidamente del pasillo y se dirigió a la entrada del laboratorio, dentro de la torre de astronomía, para volver a su trabajo antes de que alguien pudiera detenerlo por cualquier motivo insignificante. Había llegado a la parte más importante del experimento y estaba a punto de concluir, y no había tiempo que perder. Spencer vendría algún día para su investigación. No era hombre que se hiciera esperar y tendía a ignorar el progreso del trabajo con tal de ganar dinero. El necio no tiene ni idea de en qué se está convirtiendo el progenitor, no como yo. Pronto, poseeré el mayor poder, incluso mayor que él, y no representará ninguna amenaza para mí. El rostro de Marcus amenazaba con partirse en dos por la sonrisa penetrante que se extendía de mejilla a mejilla al pensar en superar a Spencer, en ser quien lo pusiera en su lugar. Sería una experiencia gratificante para todos. Se apresuró a entrar en la entrada del segundo piso de la torre de astronomía y se dirigió al ascensor que estaba fuera de la iglesia y que lo llevaría a los laboratorios. Tenía trabajo que hacer. Sin embargo, en su prisa, no se dio cuenta de que, aunque era un ángulo difícil para ver algo desde el patio de la entrada principal, Albert Wesker lo había estado observando mientras se dirigía al laboratorio,